Al borde de la Vía Láctea, una colonia llamada el Star hierve con una pasión sin precedentes. Innumerables naves espaciales a la velocidad de la luz se alinearon en la línea de salida como flechas plateadas, rodeadas de soportes gigantes suspendidos en el espacio. Público de varias galaxias vitoreó a través de proyecciones holográficas y el sonido surgió como una marea. Los edificios coloniales del Star están apilados uno encima del otro, integrando el esqueleto de acero humano y la luz brillante de minerales alienígenas. Las nebulosas a lo lejos flotan como cintas, reflejando la ceremonia de apertura de esta competencia galáctica de la velocidad de la luz. Una vez al año, este lugar se convierte en un campo de batalla para pilotos talentosos. No solo compiten por la gloria del campeonato y el bono astronómico, sino que también demuestran que pueden dominar el límite de velocidad del universo. Chengce se sentó en la cabina de la nave espacial de fabricación propia, Thunder, tocando el panel de control con los dedos, los latidos de su corazón sincronizados con el rugido del motor. Este año solo tiene 25 años. Su cabello está desordenado, como si acabara de salir de la cabina de mantenimiento, pero sus ojos son tan brillantes como estrellas. Al crecer en una galaxia periférica, tenía una obsesión casi obsesiva por la velocidad, sentía como si el universo lo estuviera llamando a conquistar. Si mis padres todavía estuvieran aquí, definitivamente se reirían de mí por estar loco, se dijo, con una sonrisa en los labios, pero solo quiero ser un éxito de taquilla. La escotilla se abrió y Lian entró, llevando un montón de bobinas cuánticas y cajas de herramientas en sus manos. Este chico es el mejor amigo de Chengce. Él es ingeniero. Lleva un par de gafas anticuadas y siempre está cubierto de aceite de motor. Oye, Chengce, ¿estás aturdido otra vez? ¿Has calentado el motor? Quedan 5 minutos para la carrera, no dejes que mi arduo trabajo sea en vano. Dijo Lian mientras entraba a la cabina trasera y conectaba hábilmente el último cable de datos. Chengce volvió la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro. Deja de decir tonterías, puedo confiar en el sistema que ajustaste. ¿Ese estabilizador de vórtice está estable en este momento? Casi volcó mi bote durante la última prueba. Lian asomó la cabeza por la cabina trasera y sonrió. ¿Tan estable como el cerdo estofado de mi madre? Este Thunder es una creación mía. Tiene un motor casero de velocidad de la luz y un impulso cuántico, que garantiza que esos peces gordos se conviertan en cenizas. Recuerde, no arranque demasiado fuerte y ahorre algo de energía para adelantar en las curvas. Le entregó una taza de bebida caliente, que contenía café interestelar, que era amargo y dulce, refrescante. Bebe, te invito a Milky Way Stack después del campeonato. Chengce lo tomó y tomó un sorbo. ¿Trato hecho? Lian, gracias. Si no fuera por ti, todavía estaría conduciendo una nave de carga en el planeta borde. Los dos han sido socios desde la academia. Lian está a cargo de la cabeza y Chengce está a cargo de la sangre. Este entendimiento tácito es envidiable. En la línea de salida, los motores de otras naves espaciales empezaron a rugir y el aire se llenó del olor a ionización. Chengce miró por la ventana y vio los buques de guerra avanzados brillando con halos azules. Todos los pilotos de élite de la galaxia central estaban fingiendo, y algunos incluso transmitían en vivo en la pantalla holográfica, mostrando los logotipos de sus patrocinadores. De repente, pasó una sombra. La nave espacial, Shadow, de Zean estacionada junto a ellos. Fue producido por la fábrica más importante de la galaxia. Su casco aerodinámico absorbió la luz como un agujero negro y un tenue arco púrpura se emitió desde el puerto del motor. El propio Zean se apoyó contra la escotilla y miró a su alrededor con desprecio, sus ojos como cuchillos. Es el último campeón, tiene poco más de 30 años y la cicatriz que tiene en la cara es un recuerdo de la última competición. Se dice que deliberadamente no esquivó el meteorito para convertirse en leyenda. Nuevo novato, susurró a través del comunicador, y su voz se transmitió a la cabina de Chengce. ¿Podrá tu barco averiado sobrevivir al primer giro? ¿O simplemente quieres unirte a la diversión? Chengce apretó con más fuerza el joystick, reprimió su ira y respondió, Jefe Zean, si se sienta en el trono del campeonato durante mucho tiempo, le saldrán callos, ¿verdad? Hoy le mostraré la crueldad de la estrella del borde. Lian se rió suavemente desde atrás, ignóralo, el barco de ese tipo está hecho de dinero, confiamos en nuestro cerebro. Zean resopló y la escotilla se cerró. Su sombra tembló levemente, como una bestia lista para partir. Los pilotos de los alrededores susurraron y algunos reconocieron el trueno de Chengce y se rieron de él como un juguete casero. Sin embargo, más personas se sintieron atraídas por la tensión de esta confrontación y su entusiasmo surgió como electricidad. La voz del organizador del evento, Wowa, sonó en la transmisión holográfica. Es el director de eventos de Galaxia Yance y su tono es firme como el de un veterano.
Estimados pilotos, bienvenidos al 147º concurso de velocidad de la luz galáctica. La pista abarca 7 galaxias principales, está llena de tormentas cuánticas y reflujos de agujeros negros, y tiene 5 años luz de longitud. Las reglas son simples, quien toque primero la línea de meta gana. Pero recuerden, ¿la velocidad es vida? El público aplaudió como un trueno y la imagen de Wowa apareció en las gradas. Sonrió y saludó, con el logotipo del patrocinador parpadeando detrás de él, luciendo justo y desinteresado. La cuenta atrás comenzó, 10, 9, 8... Chenz'e respiró hondo y pasó por su mente la escena de ver un partido en H-Star cuando era un niño. En ese momento, prometió subir a este escenario. Liyan, ¿el sistema está completamente activado? Liyan respondió, ¿entendido? El motor de velocidad de la luz está en su lugar, el escudo cuántico está al 100%. 3, 2, 1, lanzamiento. El Thunderbolt salió disparado como una flecha de su cuerda, su motor lanzó llamas azules y blancas, rompiendo instantáneamente la barrera del sonido. La pista es un túnel espacial retorcido, con barreras de nebulosas centelleantes a ambos lados. La primera sección recta hace que todas las naves espaciales se aprieten formando una bola. Los dedos de Chenz'e volaban, maniobrando el barco para desplazarse entre oponentes, evitando un barco de conversión de carga pesada. «Es tan emocionante», gritó, mientras Liyan se reía en la comunicación, «se acerca el giro a la derecha, reduzca la velocidad en un 0,5%». Chenz'e hizo ajustes precisos y el barco se deslizó hacia un lado, escapando por poco de la estela de Zean. La sombra de Zean estaba medio casco por delante y cortó la curva con gracia, pero Chenz'e no se quedó atrás y aumentó la potencia del motor. El trueno rugió y su velocidad se disparó a 0,98 la velocidad de la luz. El paisaje circundante pasaba como un sueño, los planetas coloniales se alineaban en largas líneas en el campo de visión y las tormentas cuánticas parecían vórtices de colores que intentaban arrastrar el casco del barco. Otros pilotos empezaron a quedarse atrás, algunos chocaron con fragmentos del meteorito invisible y las llamas de la explosión parpadearon en el espejo retrovisor. La frente de Chenz'e estaba sudando, pero le encantaba esta sensación, los latidos de su corazón y la velocidad se fusionaban en uno, como si estuviera corriendo en el pulso del universo. «¿Podemos ponernos al día?», Liyan dijo con entusiasmo, «la intensidad de la señal es estable, mantenga el ritmo». Justo cuando entraron al segundo sector de la galaxia, el tablero de repente se puso rojo. Una señal cuántica anormal irrumpió en el sistema. No fue una interferencia de la pista, sino un pulso de una fuente desconocida. Chenz'e frunció el ceño. «Liyan, ¿qué diablos es esto? ¿La comunicación cuántica ha sido pirateada?» Liyan rápidamente tocó la pantalla. «No es un hacker. Esta es la señal original, el nivel de cifrado es súper alto». «¿Decodificando?» La señal se desarrolló en una imagen holográfica, en el mapa estelar borroso, una estructura antigua cobró vida lentamente, palpitando como un cristal gigante en el borde de un agujero negro. El texto que lo acompañaba eran runas antiguas, que el sistema de Liyan apenas podía traducir. «El antiguo guardián, despierta, la galaxia estragada, la crisis se acerca». En la imagen, innumerables galaxias colapsaron como fichas de dominó, lo que indica que la resurrección de una civilización extraterrestre provocaría una catástrofe cósmica. Los ojos de Chenz'e se abrieron y su corazón se hundió. Esto no fue una ilusión. La intensidad de la señal fue directa a su mente, haciéndole sentir un escalofrío. ¿Qué significa esto?», Chenz'e murmuró y el barco se sacudió levemente. La sombra de Zean se extendía mucho más adelante, pero esta señal hacía que la carrera pareciera insignificante. La voz de Liyan era urgente. «Chenz'e, la fuente de la señal está en lo profundo de la pista». Nos seleccionó, tal vez porque la antena cuántica del trueno es demasiado sensible. Chenz'e apretó los dientes y apretó con más fuerza el joystick. El sueño de la velocidad sigue ahí, pero ahora hay una capa extra de sombra. No podía simplemente ignorarlo. Si esto fuera cierto, el destino de la galaxia pendía de un hilo. «Liyan, ¿persigámoslo? Lo comprobaremos mientras corremos. Quiero conocer los detalles de esta señal». El Thunder aceleró y corrió hacia la siguiente curva. Los ojos de Chenz'e cambiaron de apasionados a decididos. El secreto del universo está esperando que él lo descubra al final de la velocidad. Las curvas se abrieron como los afilados dientes de una bestia gigante. El casco del Thunder estaba ligeramente torcido a la velocidad de 0,98 luz. La pared de la nebulosa en el campo de visión se extendía formando una franja larga y el tiempo pareció ralentizarse medio latido. Chenz'e apretó los dientes y sus dedos volaron sobre el joystick, llevando la potencia del motor al límite. La sombra de Zean se extendió al frente y la oscura nave espacial se deslizó a lo largo de la curva como un fantasma.
El arco violeta del motor destelló en la oscuridad, burlándose de los perseguidores que iban detrás. Maldita sea, el coeficiente de curva de la nave de ese tipo es al menos 0,95, maldijo Chengce, con el sudor goteando de su frente. Li Yan, dame algo con lo que ponerme al día. La voz de Li Yan provino del comunicador, mezclada con el sonido nítido de escribir en el teclado. Todavía estaba monitoreando remotamente la estación logística en el Star y la pantalla estaba llena de datos en tiempo real del Thunder. No te preocupes, amigo. Tu propulsor cuántico está un poco sobrecalentado. Bajaré el ciclo de enfriamiento ahora y agregaré un modo de overclocking temporal para ti. Recuerda, no corras hacia adelante, hay una tormenta cuántica al frente de la pista, esperando tragarse el barco. El tono de Li Yan era como charlar en un restaurante callejero, con un tono relajado y confiable, lo que alivió a la mitad el nerviosismo de Chengce. Este es el entendimiento tácito entre los dos. Desde la competencia de simulación en la academia, Li Yan siempre ha podido estabilizar su posición en el caos. El trueno rugió y el propulsor arrojó una corriente de partículas azules, alcanzando una velocidad de 0,99 la velocidad de la luz. Chengce sintió que su corazón se estiraba y el pulso del universo corría directo a su frente, pero le encantaba esta sensación, como correr salvajemente en la sangre de la Vía Láctea. La sombra de Zean de repente se deslizó hacia un lado para evitar una tormenta cuántica entrante. Esa cosa era un obstáculo clásico en la pista. Distorsionaba el espacio como un tornado de colores y podía paralizar el motor con solo un toque. Jaja, novato, ¿se acerca la tormenta? La voz sarcástica de Zean entró en el canal de comunicación y se transmitió a todos los jugadores. ¿Puede aguantar tu barco de juguete? ¿O es esta la única habilidad del chico de carga de Echestar? Cállate, Zean. Chengce se atragantó, con ira en su voz. Te dejaré sentarte en el trono del campeonato, solo quiero tu escape. Tiró del joystick y el Thunder pasó al borde de la tormenta, con el casco temblando y dibujando un arco. Las partículas de la tormenta cayeron como gotas de lluvia, el escudo brilló en rojo y la alarma sonó con dureza. La visión de Chengce se volvió borrosa por un momento y su mente volvió a los días en que conducía un viejo barco de carga en el borde del planeta cuando era un niño. En ese momento, aprendió a esquivar la lluvia de meteoritos. Ahora bien, esta es solo una versión mejorada. Li Yan, el escudo ha bajado al 85%, date prisa. ¿Entendido? Inyectaré estabilizador cuántico en el extremo remoto y lo aguantaré durante 10 segundos. Li Yan operó rápidamente y los datos en la pantalla se desplazaron como una cascada. Con dedos tan ágiles como los de un pianista, ajustó los sistemas cuánticos de Thunderbolt y reparó un problema, una leve fuga en el tubo de calor del propulsor que se habría sumado a la tormenta. ¿Listo? Ahora tu bote está tan estable como un perro viejo, alcánzalo y muérdele la cola. Li Yan se rió, su tono lleno de orgullo. No estamos hechos de dinero, sino de cerebro y trabajo duro. ¿Recuerdas? Esa vez en la academia, ganaste la competencia entre escuelas en mi barco modificado, confiando en las bobinas que soldé temporalmente. Chengce sonrió y la presión instantáneamente se volvió mucho más ligera. Así es, ¿tu instructor te llamó perro esa vez? Gracias, Li Yan. Sin ti, me habría volcado hace mucho tiempo. Esta conversación fue como una corriente cálida que fortaleció su confianza, no solo palabras vacías, sino apoyo mutuo en crisis. El trueno emergió constantemente de la tormenta y ganó velocidad. La sombra de Zean estaba a 100 metros más adelante y el arco en la popa parecía provocador. Chengce respiró hondo y entró en el modo de navegación superligero. La dilatación del tiempo convirtió el planeta circundante en una imagen fija. Cortó con precisión el punto ciego de Zean e intentó adelantarlo. La pista de repente se estrechó y entró en el cinturón de meteoritos. Fragmentos del tamaño de un puño volaron como enjambres, provenientes de los escombros de asteroides cercanos. La sombra de Zean se esquivó con gracia y el casco del barco se retorció como una serpiente de agua, utilizando ya avanzada para ayudar a predecir su trayectoria. Vaya, el meteorito no te perdonará. Su voz volvió a sonar, con una mueca de desprecio. Chengce no entró en pánico, su hábil instinto de vuelo se puso en marcha. Empujó hacia abajo el morro del barco y el Thunder se deslizó entre los escombros. Cuando pasó junto a un meteorito, el casco emitió un chirrido de fricción metálica. ¿Demasiado cerca? Li Yan gritó por la comunicación, gire a la izquierda 15 grados, ¿vi un pedazo grande? Chengce se ajustó inmediatamente para evitar el meteorito de medio metro de diámetro. Los fragmentos rozaron el escudo y volaron chispas por todas partes. Los latidos de su corazón latían como un tambor, pero había un atisbo de claridad en su mente, no un puro impulso apasionado, sino el cálculo de cada paso. Zean estaba a la cabeza, pero la adaptabilidad de Chengce comenzó a mostrarse.
Ya no persiguió con fuerza, sino que utilizó la flexibilidad de autocontrol del Thunder para encontrar huecos en los obstáculos. Esquivar una y otra vez le hizo sentir el borde del crecimiento. La velocidad no es solo un sueño, sino que también tiene que llevar cosas más grandes. Esa misteriosa señal atravesó mi corazón como una espina. Después de la tormenta, la pista entró en la zona de retorno del agujero negro, un borde simulado de microagujero negro, donde la gravedad atrajo el casco de la nave como una mano invisible. La sombra de Thean entró primero, el espacio alrededor de la nave se distorsionó y la luz de las estrellas en el campo de visión se dobló formando un anillo. Chengce lo siguió y casi soltó el joystick. Li Yan, el motor tira con fuerza. ¿Cómo es la señal?, preguntó mientras esquivaba. La señal cuántica anormal todavía parpadeaba en el sistema. No había sido interrumpido desde la intrusión en el primer capítulo. La voz de Li Yan se volvió más enfocada, lo analicé mientras lo editaba. La señal no era aleatoria. Señalaba el punto anómalo de la tercera galaxia en la pista, un nodo cuántico. Se suponía que era una estación de retransmisión, pero los datos mostraron que las fluctuaciones de energía excedieron el estándar, como si algo estuviera interfiriendo con toda la red. Esto tal vez no sea un fenómeno natural. La comunicación cuántica debe ser instantánea y sin interrupciones, pero si se manipula, la comunicación de la galaxia a la red será destruida. Hizo una pausa. Chengce, ¿qué piensas? ¿Esta señal nos detectó? ¿La antena del Thunder es demasiado sensible? ¿O estamos siendo un objetivo? Chengce frunció el ceño y su mente dio vueltas rápidamente. La pura búsqueda de velocidad le había hecho ignorar demasiado, pero ahora, las imágenes proféticas, el despertar de estructuras antiguas y el colapso de las galaxias, le hacían dudar. Maldita sea, la tecnología cuántica es una gota que salva vidas, si hay una escapatoria, murmuró, y su breve monólogo interior fue como un rayo. Después de que mis padres se fueron, solo quería demostrar mi valía, pero si esto es cierto, no puedo preocuparme solo por el campeonato. El sentido de responsabilidad es como una semilla que germina silenciosamente. Reprimió la frustración de ser arrojado por Thean, se concentró en adaptarse al reflujo, levantó el escudo y estabilizó la trayectoria de la nave. Li Yan, continúa decodificando. Excavemos mientras competimos. Quiero ver esta anomalía con mis propios ojos. En ese momento, el sistema emitió un nuevo pulso, no un código confuso, sino una voz clara, una voz femenina, suave pero urgente, como si viniera de las profundidades de una nebulosa. ¿Piloto Chengce? Soy Yue Chan. La fuente de la señal está en el corazón de la pista, evitando la persecución en la superficie. Está oculta en el punto ciego del circuito cuántico. La nave de Thean tiene un rastreador, tenga cuidado con la sombra. La voz era intermitente, acompañada de runas parpadeantes que proporcionaban vagamente pistas, un desplazamiento de coordenadas que apuntaba a un nodo oculto en el medio de la pista. Los ojos de Chengce se abrieron. ¿Quién? ¿Li Yan es un hacker? Oh. Li Yan hizo tapping más rápido. No es un hacker, el nivel de cifrado es más alto. ¿Yue Chan? Suena como una experta cuántica. No mostró su rostro, pero la señal era pura, como una información privilegiada. Chengce, esta pista es preciosa, y el corazón de la pista es la anomalía. Si lo que dijo es correcto, Thean podría estar involucrado en algo. El suspenso llenó el aire, las dudas de Chengce se profundizaron y su confianza en la comunicación cuántica comenzó a flaquear. Esta no es una simple competencia, hay una conspiración mayor detrás. Al final del reflujo del agujero negro, la sombra de Thean emergió de la vuelta líder, pero Chengce aguantó. El Thunder no logró adelantar en el último momento, pero la diferencia se redujo a medio casco. Sonó la sirena del escenario, la línea final del primer escenario estaba a la vista y los vítores holográficos del público llegaron como una avalancha. Chengce jadeó y disminuyó la velocidad, la nave se deslizó hacia el campo de energía de la estación de retransmisión y la risa de Thean se desvaneció. Chico, nos vemos en el próximo capítulo. La voz de Li Yan estaba emocionada. Estamos aguantando. Se han reparado todas las fallas y se ha lanzado el plan de seguimiento de señales. Vaya directamente al punto de anomalía y descubra los detalles de Yue Chan mientras compite. Chengce, ¿puede hacerlo? Chengce asintió con la cabeza, su mirada firme y el fuego de la responsabilidad se encendió en su pecho. Miró el mapa estelar y los nodos ocultos parpadearon como fantasmas. En la pista de velocidad, ahora hay una batalla adicional para perseguir la verdad. Los motores del Thunder rugieron, preparándose para el siguiente sprint. El campo de energía de la estación repetidora envolvió al Thunder como un cálido abrazo, y el casco del barco tembló levemente y disminuyó la velocidad. Chengce soltó el joystick y se frotó las muñecas doloridas. En la pantalla aparecieron las clasificaciones de la primera etapa,
Zean ocupaba firmemente el primer lugar, el segundo, seguido por varios jugadores veteranos. Las proyecciones holográficas de la audiencia hervían fuera de la estación, y el canal en vivo de Galaxia Yance rugía con comentarios. ¡Qué comienzo tan maravilloso! El chico estrella del borde, Chen Ce, de hecho mordió la cola del campeón. El sabor casero de este Thunder es tan fuerte. Sonó una voz masculina profunda, con un tono oficial y justo. Chen Ce miró el panel de comunicación, que era una proyección del organizador del evento, Guowa, un hombre de poco más de 50 años con cabello corto y gris, vestido con un uniforme de la Alianza y una sonrisa estándar en su rostro. Todos, descansen 5 minutos. La segunda etapa está a punto de comenzar. El cinturón de meteoritos los está esperando. Recuerden, la velocidad es la reina, pero la seguridad es lo primero. El tono de Guowa era firme, como si estuviera leyendo las noticias, pero cuando sus ojos miraron la pantalla de Chen Ce, se detuvo levemente, como si hubiera estado mirando durante medio segundo más. El corazón de Chen Ce dio un vuelco. Los comentarios de este viejo siempre fueron impecables. Parecían justos, pero hacían que la gente sintiera que estaban ocultando algo. Li Yan, ¿escuchaste eso? La seguridad es lo primero. Ja, me temo que el barco de Zean no tiene este concepto. La risa de Li Yan procedía de la estación de logística, con el sonido de máquinas zumbando de fondo. Escuché que este tipo, Guowa, hace esto siempre. Dijo esto en el evento del año pasado, y 3 barcos volcaron en el cinturón de meteoritos. Ignóralo, tengo todos los datos aquí y agregué un nuevo módulo a tu sistema cuántico, que puede modular manualmente la interferencia de la señal. Recuerda, practica mientras vuelas, no confíes solo en el instinto. La voz de Li Yan era como la de un viejo amigo exhortando en una taberna, lo que siempre hacía que Chen Ce sintiera que su respaldo era sólido. Después de que los dos se graduaron de la academia, trabajaron juntos así. La cabeza de Li Yan era el alma del Thunderbolt y las manos de Chen Ce eran sus alas. Suena la alarma, han pasado 5 minutos. El motor del Thunder se volvió a encender, brotó una corriente de partículas azules y la nave salió de la estación de relevo y entró en la segunda etapa de la pista. Frente a él estaba el cinturón de meteoritos interestelar, un mar caótico de escombros, con escombros del cinturón de asteroides cercano volando como balas a 0,95 velocidades de la luz. La luz de las estrellas se refractaba entre los fragmentos y la visión era tan moteada como un espejo roto. Chen Ce apretó el acelerador y los latidos de su corazón se aceleraron. «Vamos, meteoritos, ¿quién tiene miedo de quién?», murmuró, girando ligeramente el joystick, y el Thunder se zambulló en el primer hueco como un pez, y una piedra del tamaño de una palma rozó el morro del barco, emitiendo un sonido ahogado. La sombra de Zean abrió el camino. El avanzado sistema de inteligencia artificial de la nave espacial predijo la trayectoria y giró elegantemente el casco para evitar una serie de cadenas de meteoritos. Vaya, el cinturón de meteoritos no es un juego de niños, la voz de Zean entró nuevamente en el canal público, con una mueca de desprecio. Tu barco averiado no puede durar 3 minutos, solo espera a que me distancie. Tan pronto como terminó de hablar, la popa del barco de la sombra de repente emitió un pulso invisible, una onda de interferencia. Fue un ataque táctico permitido por la competencia, utilizando el campo cuántico para distorsionar la trayectoria de los escombros circundantes, haciendo que los meteoritos golpearan a los perseguidores como si fueran atraídos por un imán. «¡Mierda! Zean, ¿estás jugando una mala pasada?», Chen Ce maldijo. Los meteoritos en su campo de visión se aceleraron repentinamente y 2 rocas del tamaño de un puño se dirigieron directamente hacia los flancos del Thunder. Sacudió los controles, la nave se deslizó hacia un lado, el escudo destelló en amarillo y un trozo de escombros golpeó, lo que provocó que el panel de instrumentos temblara. «Li Yan, ¿onda de interferencia? El motor está funcionando, ayúdame a estabilizarme». Su voz era urgente, pero no presa del pánico. Había practicado este truco durante el entrenamiento de simulación en la academia, pero no esperaba que Zean lo usara tan pronto. Los golpes de Li Yan fueron tan densos como la lluvia, ¿entendido? Su frecuencia de onda es del tipo estándar. Ahora empujo hacia atrás tu escudo cuántico e inyecto el código antiinterferencia. Espera, no esperes, parpadea 10 grados a la izquierda. En la pantalla base de Li Yan cambió, llena de formas de onda y flujos de datos. Entrecerró los ojos ante los fragmentos restantes de la misteriosa señal y comenzó a decodificarla desde el punto normal en la primera etapa. Chen Ce, hay algo mal con esta onda de interferencia, tiene una frecuencia superpuesta con tu señal. Espera, profundicé un poco más. Esta señal no es un ruido aleatorio, está incrustada con runas antiguas. Es como una profecía alienígena, que dice que una civilización dormida se despierta y paralizará la red cuántica galáctica. Piénsalo,
si la comunicación cuántica se rompe, el comercio intergaláctico y las órdenes de alianza se verán interrumpidos, y los motores de nuestras naves espaciales dependen de ella para sincronizarse. Hubo un zumbido en la cabeza de Chengce y un breve monólogo interior apareció. Esto no es solo una competencia. Si algo le sucede a Quantum Network, esos pobres niños de H-Star se quedarán sin suministros básicos. No puedo simplemente perseguir la velocidad, tengo que aprender a protegerlo todo. Apretó los dientes y respondió mientras esquivaba, ¿antiguo alienígena? Suena como una película de ciencia ficción. Pero la voz de Yue-chan, ella conoce la historia interna. Li Yan, sigue investigando, trató de ajustar manualmente el sistema cuántico. Sus dedos se movieron hacia el subpanel y el nuevo módulo se encendió. Li Yan lo agregó de forma remota anoche, lo que permitió al piloto operar personalmente la frecuencia cuántica, sin depender completamente de la IA. Este es el comienzo del crecimiento, desde un conductor puramente apasionado hasta un todoterreno con algunos conocimientos técnicos. En lo profundo del cinturón de meteoritos, la densidad de los escombros aumenta, como el granizo en una tormenta. La onda de interferencia de Zean volvió a aparecer, esta vez con más violencia, distorsionando el espacio en un radio de 10 metros, provocando que el meteorito formara un vórtice temporal. El Thunder fue absorbido por el borde, el casco giró y Chengce sintió que se le revolvía el estómago. «¡Maldita sea, mi visión está arruinada!», gritó, obligándose a concentrarse, cambiando manualmente la frecuencia cuántica y siguiendo los pasos enseñados por Li. Primero fije la fuente de interferencia e inyecte la contraonda. «Li Yan, ¿la frecuencia es correcta? 0,7 es demasiado alta o demasiado baja? Es un poco más bajo, ajústalo a 0,65. Sí, eso es todo, ahora aumenta la salida del escudo, tu nave detendrá su ola. Li Yan gritó con entusiasmo y la forma de onda comenzó a invertirse en la pantalla de la base. La voz de Zean sonó, con un toque de sorpresa por primera vez. ¿Qué? ¿Puede este barco de juguete tuyo contrarrestar la interferencia? Es simplemente buena suerte para un novato. Pero su sombra se movió ligeramente hacia un lado, amplió la distancia y el ataque fue suspendido. Chengce respiró hondo, el trueno se estabilizó y atravesó el remolino. Un gran meteorito pasó cerca, provocando que saltaran chispas. Él sonrió, gracias, amigo. Esta cosa cuántica no es difícil. Se siente como una versión mejorada de la navegación en un viejo barco de carga. La sensación de crecer llegó a su corazón, no por el talento, sino porque aprendió a agarrar herramientas en el caos. En ese momento, el sistema volvió a parpadear, la segunda señal de Yue-chan. La voz era suave pero más urgente. Chengce, no vayas directamente al centro de la pista. Hay ruinas en el corazón de la pista a 5 grados, y la clave de la fuente de la señal está escondida allí. El rastreador de Zean está monitoreando, no dejes que te siga. La profecía es cierta, el legado cuántico de las civilizaciones antiguas despertará la destrucción rápidamente. Junto con las coordenadas, un punto ciego cuántico oculto apunta a los restos de una estructura antigua en el borde del cinturón de meteoritos. Chengce vaciló durante medio segundo. Li Yan, ella está aquí otra vez. Esta desviación es arriesgada y la clasificación bajará, pero... B. Esta pista es demasiado crucial. La rastrearé simultáneamente. Li Yan dijo con decisión, lo analicé y descubrí que su cifrado es el mismo que el de la Alianza. Definitivamente no es un enemigo. Tenga cuidado, puede haber trampas en el campo de energía de las ruinas. Chengce asintió, giró el joystick y el Thunder giró silenciosamente, se deslizó fuera de la pista principal y se sumergió en el área de sombra del cinturón de meteoritos. La sombra de Zean estaba muy lejos frente a él y no se dio cuenta, tal vez su rastreador fue interferido por la señal de Yue-chan. Las ruinas emergieron como un fantasma, una estructura en forma de anillo medio en ruinas con runas brillantes grabadas en su superficie, y los campos cuánticos circundantes retorcidos como venas vivas. El trueno se acercó, el escáner zumbó y las palmas de Chengce empezaron a sudar. Esta cosa, parece sacada de un libro de historia. Yue-chan, ¿dónde estás? Susurró, presionó la interfaz cuántica manual, aprendió la habilidad de Li Yan e inyectó ondas de detección. La estructura respondió, un rayo de luz se disparó hacia el casco y aparecieron imágenes en la pantalla, fragmentos de profecías de antiguas civilizaciones alienígenas, estructuras gigantes que despertaban, redes cuánticas que se desmoronaban como telas de araña y galaxias sumergidas en la oscuridad. También hay una línea de texto, la fuente está al final de la carrera y los conspiradores se han infiltrado en la alianza. Li Yan, ¿lo viste? Esta es una pista preliminar y la profecía apunta al final de la carrera. Puede que haya un fantasma allí en Wowa. La voz de Chengce era baja y su corazón cambió repentinamente. El carguero de mis padres se estrelló debido a una falla cuántica. Pensé que fue un accidente. Ahora, tengo que proteger a más personas.
El crecimiento es como una marea que diluye el puro sueño del campeonato. Rápidamente descargó los datos y el Thunderbolt retrocedió para evitar las consecuencias de una ola de energía. Listo, volvamos a la pista. Zean, ni se te ocurra abandonarme. Al regresar a la pista principal, se acercaba el final del cinturón de meteoritos. La clasificación de Chengce saltó al segundo lugar. Zean tomó la delantera, pero la brecha se redujo. El comentario de Guowa sonó: ¿el trueno de Chengce alcanza milagrosamente el momento del rey del cinturón de meteoritos? Pero tenga cuidado, el área del agujero negro en la tercera etapa es más peligrosa. El tono seguía siendo justo, pero provocó escalofríos por la columna de Chengce. Las pistas ocultas eran como una prueba. La voz de Li Yan interrumpió: los datos están confirmados, la crisis se está intensificando. Las runas de profecía coinciden con los registros perdidos en el borde de la galaxia. Esto no es una broma. Chengce, tenemos que unir fuerzas con Yuechan para desenterrar la fuente. Los motores del Thunder rugieron cuando salió corriendo del cinturón de meteoritos y el cielo estrellado se extendió frente a él. Pero los pulsos de la señal se hicieron más frecuentes, acelerados como los latidos de un corazón. La sombra de la crisis se alargó y el punto de inflexión de la vía se acercaba débilmente. La llama de la cola de partículas del trueno dibujó un arco azul en el cielo estrellado. La lluvia de escombros en el cinturón de meteoritos se fue volviendo gradualmente escasa y la visión de repente se volvió clara. La tercera etapa, la zona retorcida en el borde del agujero negro. El espacio parece estar arrugado por manos invisibles, la luz de las estrellas se curva en extraños anillos fuera del horizonte de sucesos y el pozo de gravedad no tiene fondo y se traga todo lo que se le acerca. Las manos de Chengce apretaron el joystick, la alarma de gravedad parpadeó en el panel de instrumentos y la potencia del motor se elevó al 95%. Li Yan, el gradiente gravitacional en esta área del agujero negro es mucho peor que la simulación. Se siente como si la nave estuviera siendo arrastrada a un atolladero. Susurró, con los ojos fijos en la sombra de Zean frente a él. El barco se deslizaba como un fantasma, faltando solo medio minuto de ventaja. Que no cunda el pánico, los datos muestran que su equilibrador de gravedad Thunder aún puede resistir. La voz de Li Yan provino del comunicador, mezclada con el ritmo del teclado. Acabo de actualizar su firewall cuántico y ahora puede filtrar automáticamente la interferencia externa. Ese tipo, Zean, marqué todas las bandas y me recuperé cuando hubo algún movimiento. Recuerde, la sobrecarga del motor es una carta de triunfo, pero no la queme, no quiero reparar el barco a mitad de camino. Su tono era como el de un hermano mayor reparando un auto en la calle, siempre con un poco de humor terrenal de una estrella del borde, lo que hizo sonreír a Chengce. El canal público de repente sonó y se escuchó la mueca de Zean: vaya, el meteorito te trajo buena suerte, pero el borde del agujero negro no es tan divertido. Tu nave casera se hará pedazos tan pronto como se acerque al horizonte de eventos. El casco de la sombra brilló levemente y se emitió un pulso de interferencia reforzado desde la parte trasera. Esta vez no se trataba de una simple distorsión del meteorito, sino de una onda cuántica dirigida al campo gravitacional, que intentaba amplificar la fuerza de atracción del agujero negro y hacer que el motor del perseguidor perdiera el control. La pantalla de Chengce instantáneamente se confundió, el casco del Thunder se inclinó y la alarma de gravedad sonó. ¡Maldita sea! Este truco sucio viene de nuevo. Li Yan, el firewall lo resistirá. En la base de Li Yan, la pantalla mostraba datos como una tormenta y sus dedos volaban con tanta precisión como tocar el Gukim. ¿Resiste? Esta ola son productos de alta gama, con encriptación de la alianza incorporada, pero me rompí la piel. Mírame, inyecta el circuito de retroalimentación, tu escudo ahora convertirá su interferencia en tu acelerador. Después de decir esto, el motor del Thunder rugió, el cortafuegos cuántico se desplegó como un escudo y la rejilla de luz azul envolvió el casco, contraatacando el pulso de Zean. La sombra tembló al frente y la voz de Zean se llenó de ira por primera vez. ¿Qué diablos? ¿Tu ingeniero es un hacker? No seas complaciente, todavía tengo un truco. Li Yan se rió desde atrás. ¿Hacker? Amigo, solo soy un reparador de barcos de Edge Planet, especializado en tratar problemas en barcos nobles como el tuyo. Chengce, empuja el motor al 110%, modo sobrecarga, muérdelo. Chengce respiró hondo y activó manualmente el interruptor de sobrecarga. El motor del Thunder rugió como una bestia salvaje, el flujo de partículas se convirtió en violentas llamas púrpuras y la velocidad explotó a 1,02 la velocidad de la luz. El casco de la nave se deslizó a lo largo del borde del pozo de gravedad, tan peligroso como pisar una cuerda floja. Un anillo curvo de luz estelar rozó el morro de la nave y la ola de calor enrojeció el escudo. Esto se parece a las historias de carreras que mi padre contaba cuando yo era niño. La pista del mercado nocturno en Edge Star no es tan emocionante. Gritó por el comunicador y un breve destello ocurrió en su mente. En el pasado, solo compitió por el campeonato,
pero ahora, tiene que apresurarse para cumplir la profecía y proteger la red cuántica, de lo contrario, todas las naves de carga en Edgestar se desconectarán. Ya no era un chico de sangre caliente que luchaba solo, sino que empezó a pensar en el equipo. El apoyo de Liyan y las pistas de Yoechan estaban todos conectados como un rompecabezas. En ese momento, el canal privado se iluminó y la voz de Yoechan volvió a sonar, esta vez más clara y con un dejo de cansancio. Shense, soy Yoechan, un experto en comunicación cuántica, afiliado a la estación de investigación Galaxy Edge. No preguntes cómo contactarte, tengo un canal de puerta trasera. Escucha, esa civilización antigua no es una leyenda. Su legado cuántico es un dispositivo de despertar escondido en las ruinas del agujero negro al final de la pista. Una vez despertado, el virus se liberará. Tales señales paralizaron toda la red galáctica, el comercio se detuvo, las alianzas colapsaron e incluso ocurrieron guerras interestelares. El equipo descubrió esto, pero fue silenciado. La señal que recibió fue un fragmento de su solicitud de ayuda. Su tono era como el viento de la noche, suave pero urgente, revelando parte de su identidad, lo que hizo que Shense sospechara menos. Yoechan, ¿por qué estás ayudándome? ¿La competencia es justa? El comentarista de WoWa siempre sintió que estaba probando. Preguntó Shense mientras esquivaba una ola de vórtices gravitacionales. El joystick giró y el Thunder alcanzó al coche cerca del borde del horizonte. La sombra de Zean magnificada en el campo de visión. Comenzó a cuestionar que este evento no era solo un espectáculo de velocidad, sino que había algo detrás de él. La sonrisa de WoWa era como una máscara, profetizando hasta la línea de meta, escondía algo la alianza. La respuesta de Yoechan fue intermitente, la señal temblaba bajo la interferencia del agujero negro. ¿Justicia? Ja, la pista ha sido manipulada. La camarilla se ha infiltrado en los organizadores y quieren usar el despertador para controlar la red cuántica y convertirse en la herramienta dictatorial de la galaxia. WoWa es una pieza de ajedrez, mira las coordenadas que te di, a 3 grados de la carretera principal, hay un nodo de control de pista allí y he implantado los datos de la puerta trasera. Si lo descifras, puedes confirmarlo. Las coordenadas destellaron, un nodo cuántico oculto, flotando detrás del meteorito disfrazado en el borde del agujero negro. Shense vaciló por un momento. Liyan, ¿me escuchas? Esto es evidencia, tenemos que intentarlo. Zean está mirando y siento que su rastreador se está calentando nuevamente. La voz de Liyan estaba emocionada, lo escuché. Confirmo que el cifrado de nivel superior de Yoechan no es tóxico. Shense, toma la iniciativa de descifrar los fragmentos de señal y te daré asistencia remota. Recuerda, a partir de las runas descargadas de las ruinas, ingresar la frecuencia del motor sobrecargado producirá resonancia, como el juego de piratería callejera de Edgestar, resolviéndolo mientras se ejecuta. Shense asintió, distraído en la persecución a alta velocidad, y rápidamente operó el panel secundario con los dedos. El motor del Thunder zumbó sobrecargándose, el sistema cuántico se conectó con los fragmentos de señal y las runas surgieron como un rompecabezas, el texto antiguo fue decodificado en una imagen, el símbolo de la cábala, un anillo cuántico retorcido que marca múltiples puntos de control en la pista, a la que se le había implantado un virus. La evidencia es concluyente de que la pista no es un diseño natural, sino una trampa que acerca a los jugadores al dispositivo del despertar. Maldita sea, ¿este grupo usa la competencia como tapadera? Shense gruñó, creciendo como un fuego, pasando de la gloria personal a la situación general. ¿Qué es un campeonato? Tenemos que unir fuerzas con Liyan y Yoechan para desmantelar esta conspiración y proteger la red de la Vía Láctea. Al igual que el carguero de nuestros padres, no se puede volver a desconectar. Gritó Yoechan, ¿te pasamos los datos? Liyan, el firewall amplió el alcance y rechazamos su onda de control. Yoechan respondió, bien hecho, Shense. Este es un punto de inflexión. Ya no eres un recién llegado al campo, sino un guardián. Ten cuidado, las ambiciones de Zean son cada vez mayores. No es un competidor puro. Detecté que su barco tiene una marca de grupo. La voz de Zean repentinamente interrumpió el canal privado, charlando en privado por primera vez, y su tono era tan sombrío como un agujero negro. Chico, no te preocupes por tus propios asuntos. Esas señales son ruido, concéntrate en volar en tu pista. De lo contrario, evitaré que abandones esta área para siempre. Su sombra giró bruscamente, liberando un torpedo cuántico disfrazado, no un pulso permitido por la competencia, sino una bomba obstaculizadora con un virus de seguimiento, que se dirigía directamente hacia el Thunder. Los latidos del corazón de Shense se aceleraron. Zean, ¿eres del grupo? Ja, eres muy ambicioso. ¿Quieres monopolizar el control? Sacudió los controles, el Thunder patinó hacia un lado, el torpedo rozó la popa y las consecuencias de la explosión rompieron el escudo. Cállate.
El campeonato es mío, y el Galaxy también. Zean resopló y la sombra aceleró, tratando de bloquear el desvío de la ruta. Los dos barcos se perseguían al borde del horizonte y la gravedad arrastraba el casco como hojas caídas en un fuerte viento. Li Yan gritó con urgencia: Chen-Ce, el virus torpedo ha entrado. El cortafuegos bloqueó el 80%, pero el calor del motor se disparó. Vuelve a la carretera principal, no luches duro. Yue Chan agregó: su nave tiene una puerta trasera, interferiré con el rastreo, pero tienes que deshacerte de ella. La evidencia ha sido descargada y enviada al respaldo de la Alianza Marginal. Chen-Ce apretó los dientes, abrió el motor sobrecargado a toda velocidad y el Thunderbolt saltó como una flecha. Los fragmentos de señal decodificados se convirtieron en códigos antivirus y rebotaron en la nave de Zean. La sombra parpadeó y perdió temporalmente el control, pero Zean rugió: ¿te arrepentirás? Un pequeño conflicto estalló en el medio, fragmentos de torpedos barrieron el costado del Thunder, el escudo colapsó, el casco humeó y la potencia del motor cayó al 85%. Chen-Ce jadeó: Li Yan resultó dañado, pero hay pruebas disponibles. Tenemos que reparar el barco y seguir persiguiendo la fuente. La sombra de Zean se distanció. A la sombra del agujero negro, la crisis se intensificó como un remolino y los secretos de la pista fueron desvelados capa por capa. Los motores del Thunder se apagaron gradualmente y el casco de la nave tembló y se salió de la pista debido a las consecuencias gravitacionales del borde del agujero negro. La luz final de la tercera etapa parpadeó. Chen-Ce soltó el joystick y gotas de sudor cayeron de su frente, reflejando la luz roja del tablero. Li Yan, finalmente lo logramos. El escudo estaba roto, el calor del motor seguía bajando y el torpedo de ese bastardo de Zean fue realmente duro. Jadeó, sus ojos escanearon la pantalla retrovisora, la sombra se había convertido en un punto violeta en la distancia y estuvo adelante durante un minuto completo. «Espera, amigo». La estación de reparación del medio campo está justo enfrente, en el área de gravedad cero. Controlaré remotamente tu nave para que atraque. La voz de Li Yan provino del comunicador con una sonrisa de alivio. El código antivirus que acabas de crear era hermoso. La nave de Zean necesitará al menos media hora para ser reparada. Entra rápido. Yo personalmente iré a la batalla para soldar tu motor. La pistola de soldar de H-Star no es simple. Chen-Ce asintió y el trueno se alineó lentamente con la pista magnética de la estación de reparación. El casco fue empujado suavemente hacia una enorme estructura circular, rodeada de centelleantes brazos mecánicos y las ocupadas figuras de los ingenieros. El intermedio de la competición Galaxy nunca es un puro momento de respiro, es un semillero de guerra de inteligencia. Mientras reparan el barco, los jugadores intercambian miradas en secreto y planean los trucos sucios de la siguiente etapa. En la estación de mantenimiento, el aire estaba lleno de olor a metal quemado y plasma. Chen-Ce abrió la escotilla y subió a la plataforma flotante. Li Yan ya estaba esperando allí, con una caja de herramientas en la mano y el rostro manchado de aceite, como un reparador de automóviles veterano en el mercado nocturno de las estrellas. Vamos, no te quedes ahí. Vi la grieta en la popa. Siéntate aquí y charla mientras bebes una bebida energética. Li Yan le dio una palmada en el hombro y los dos se metieron en una cabina de trabajo temporal. El Thunder fue levantado por un brazo mecánico y las pantallas circundantes mostraron el progreso de la reparación. Chen-Ce tomó una botella de bebida azul y la tragó, sintiendo el calor fluir por sus extremidades. Li Yan, esa profecía, el dispositivo de despertar del que habló Yue Chan suena como una película de ciencia ficción, pero la evidencia es abrumadora. Si la señal del virus de la civilización antigua realmente paraliza la red cuántica, todas las líneas comerciales en la galaxia se cortarán y los barcos de carga en la estrella del borde flotarán sin combustible. Li Yan se puso en cuclillas junto al motor, la pistola de soldar láser chisporroteaba, levantó la cabeza y sus ojos se pusieron serios. Sí, acabo de analizar los datos de las runas que enviaste. El logotipo del anillo cuántico no se dibujó casualmente, era el cifrado interno del grupo, incrustado en los puntos de control de la pista. Usaron la competencia como tapadera para atraer a los jugadores cerca de las ruinas del agujero negro y activar esa cosa. Imagínese quién está a cargo de la red cuántica que se controla. Quien tenga la señal es el jefe de Galaxy. Hay una marca en la nave de Zean. Definitivamente es un topo. El tono de Li Yan era como cotillear en un puesto de té callejero, pero ocultó la vigilancia de una estrella del borde. Tenemos que tener cuidado. Las explicaciones de ese tipo de guagua siempre son un poco inquisitivas, y él podría ser su peón. Chen-Ce se apoyó en el mamparo, la persecución al borde del agujero negro pasó por su mente y su corazón se hundió brevemente. Antes, solo quería ganar el campeonato y demostrar el poder del barco de fabricación propia, pero ahora tiene que asumir la situación general, como sus padres cuidando la línea de carga.
Sacudió la cabeza y se acercó a la tableta de Li Yan. Enséñame un poco de decodificación cuántica. He memorizado las coordenadas de Yuechan, pero hay nodos en la siguiente sección de la pista, así que tengo que hacerlo yo mismo. No siempre puedo confiar en ti para recibir asistencia remota, en caso de que la señal se interrumpa. Li Yan sonrió y puso la tableta. Buen chico, ¿has crecido? De un piloto de carreras de sangre caliente a un agente. Vamos, empecemos por lo básico. Las runas cuánticas son como piezas de un rompecabezas. Ingresa la frecuencia del motor para crear resonancia. Mira, el simulador está encendido. Intentas descifrar la señal profética. Los dos se apoyaron el uno contra el otro, los dedos de Chengce se deslizaron sobre la pantalla y Li Yan señaló a un lado. Sí, ajuste la frecuencia al armónico de 1,02 la velocidad de la luz, las runas se iluminarán. Resuelto. Esta profecía decía que el dispositivo de despertar está escondido en las ruinas de la terminal, y después de despertar, liberará el virus devorador de redes y tragará todas las comunicaciones cuánticas. El grupo quiere usarlo para construir una red dictatorial para controlar el comercio y el ejército, y toda la galaxia lo escuchará. Los ojos de Chengce se iluminaron. El proceso de decodificación fue como resolver un rompecabezas callejero, simple pero emocionante. Li Yan, esta habilidad es increíble. Siento que puedo rastrear la fuente de la señal por mi cuenta. Ya no soy un tonto que corre a ciegas. Tengo que ser más inteligente y romper su juego mientras juego. Li Yan le dio una palmada en la espalda. Hermano, este es el camino correcto. La gente de la franja nunca depende de la suerte, usamos nuestro cerebro para ganar. De repente, el canal privado sonó suavemente y la voz de Yuechan interrumpió como un fantasma, con capas de cifrado. Chengce, Li Yan, soy Yuechan. Felicitaciones por sobrevivir a la zona del agujero negro. He monitoreado su progreso de decodificación. Escuchen, tengo un mapa, la base oculta del grupo, ubicada fuera de la jungla del agujero de gusano en la cuarta etapa, una fortaleza disfrazada de satélite abandonado. Allí almacenan códigos de virus y se preparan para inyectar el despertador al final del juego. Un mapa estelar apareció en la pantalla, con puntos rojos marcando la ubicación de la base y líneas serpenteando hacia el punto de desviación de la pista. Chengce se acercó. Yuechan, ¿de dónde vino este mapa? ¿El riesgo es alto? El tono de Yuechan era suave pero urgente. Mi estación de investigación fue bloqueada y robé su puerta trasera cuántica. Si voy a la base, puedo descargar el plano completo del virus, lo que demuestra la participación de Wowa. Pero ten cuidado, Zean lo ha notado, acaba de contactar a Wowa e intercepté el fragmento. Li Yan frunció el ceño. ¿Interceptado? ¿Transmitido rápidamente? Yuechan transmitió el audio y la voz de Zean era tan baja como una sombra. Wowa, la carrera va sin problemas, el niño muerde demasiado fuerte y el riesgo de exposición de la señal es alto. Tienes que ajustar el control del punto final para asegurarte de que la sombra active las ruinas primero. Mi torpedo no lo mató, pero el virus en la base el código está listo, y tan pronto como se active, Galaxy Network será nuestro. La respuesta de Wowa fue oculta. Zean, no te preocupes. La alianza es justa en la superficie, y yo me encargaré de la explicación y guiaré la atención del público. El plan del grupo es perfecto, el campeonato es una tapadera y el control es el rey. Se cortó el audio y hubo un momento de silencio en la cabina. Chengce apretó los puños. Maldita sea, Wowa es de hecho el topo. Usaron el evento para controlar la red cuántica, y Zean fue el matón. Yuechan, gracias, este mapa es la clave. Después del medio tiempo, pasamos directamente a la cuarta etapa. Yuechan suspiró. Chengce, estás creciendo, desde perseguir sueños en el campo hasta proteger el universo. Recuerda, hay trampas en el área del agujero de gusano y el grupo plantó señales falsas. Li Yan, actualiza su módulo de decodificación y te daré el código de puerta trasera. Li Yan asintió y rápidamente escribió en el teclado. ¿Entendido? Se actualizó el motor y se inyectó un nuevo cortafuegos cuántico que puede filtrar la distorsión temporal y espacial del agujero de gusano. Chengce, prepárate para reiniciar, la cuarta etapa, la jungla del agujero de gusano, un tumulto de velocidad y aventura. Una vez completada la reparación, el motor del Thunder zumbó y revivió, las llamas azules se volvieron más brillantes y la potencia se elevó al 120%. Sonó la alarma del mediocampo y los jugadores salieron de la estación. Chengce se recostó en la cabina, sosteniendo el joystick con fuerza. Li Yan, Yuechan, vámonos. ¿Zean quiere jugar al control? Lo adelantaré y demoleré la base al mismo tiempo. El escenario se reinició, las luces de inicio parpadearon y el Thunderbolt despegó como una flecha y se precipitó hacia la jungla de agujeros de gusano, un retorcido laberinto de tiempo y espacio. Los agujeros de gusano se extendieron como vórtices de colores, tragando la luz de las estrellas y el espacio se dobló en capas de fantasmas.
La sombra de Zean tomó la delantera, emitiendo un pulso señuelo desde la popa, tratando de atraer a los perseguidores a un agujero de gusano falso. «Chico, ¿te apresuras a reparar el mediocampo? Vamos, esta jungla se comerá tus productos caseros». La burla de Zean resonó en el canal público, y la sombra se deslizó en un agujero de gusano verde y desapareció en un instante, ampliando la ventaja. Chengce se burló: «Solo persigue, pero usa tu cerebro». Activó el nuevo motor, activó el modo de sobremarcha y alcanzó una velocidad de 1,05 velocidades de la luz. El casco de la nave se deslizó sobre el borde del agujero de gusano y el mapa de Yuechan se superpuso en el HUD, marcando los caminos verdadero y falso. «Li Yan, ¿el cortafuegos resistió la distorsión?». Li Yan respondió: «Soporté». Se detectó la trampa de Zean, el agujero verde es falso y tiene una red de virus incrustada en él. Si entras, perderás el control. Los dedos de Chengce volaban y el módulo de decodificación estaba funcionando, escaneando el vórtice que tenía delante. «¿Desbloqueado? El agujero azul es la salida, acelera en línea recta». El trueno giró bruscamente y se precipitó hacia el agujero de gusano azul. El tiempo y el espacio se distorsionaron como olas de agua, el casco se alargó y se contrajo y las estrellas se invirtieron en el campo de visión. La sensación de aventura era como el vuelo nocturno de la estrella del borde, estimulando los latidos del corazón. La sombra reapareció al frente y Zean notó: «¿Qué? ¿Cómo te deshiciste de la trampa?». Soltó la red cuántica e intentó bloquear la salida. Un campo de fuerza invisible se abrió como la seda de una araña. Chengce gritó: «Li Yan, apoyo». La voz de Li Yan estaba emocionada: «Aquí viene. Inyecte el código anti-red y la resonancia de su motor lo destrozará. Llévelo al límite». Las llamas de partículas del trueno explotaron y la decodificación cuántica se sincronizó con la frecuencia del motor. El campo de fuerza se hizo añicos como cristal y los fragmentos barrieron la sombra. El casco de Zean se sacudió y la velocidad disminuyó. «Maldita sea, tu ingeniero volvió a hacer algo mal». Zean rugió enojado e intentó adelantar, pero Chengce ya se había mordido la cola y dio marcha atrás al salir del agujero de gusano. El arco azul se cruzó y estaba medio minuto por delante. «¡Ja, Zean! ¿Tu red de virus no funciona?». Chengce gritó por el comunicador y la sangre del crecimiento brotó de su corazón, desde un simple maníaco de la velocidad hasta un guerrero que puede entender la conspiración. El canal privado de Yuechan sonó: «Bien hecho, Chengce. El escaneo acaba de confirmar las pistas de la base, el código de virus del grupo está dirigido específicamente al núcleo de la red cuántica, con la intención de reescribir el protocolo de comunicación y permitirles controlar todos los flujos de datos. Las órdenes comerciales y de alianzas están todas en la palma de tu mano». Chengce apretó los dientes: «Entendido. Li Yan, aceleraremos la investigación e iremos directamente a la base». «Zean, el juego ha terminado». Al final de la jungla de agujeros de gusano, el Thunder se alejó y el satélite camuflado de la base apareció débilmente frente a la pista. La crisis y las carreras estaban entrelazadas. La determinación de Chengce rugió como un motor y las llamas de la investigación se hicieron cada vez más fuertes. El trueno salió corriendo por la salida del agujero de gusano azul, las ondas del tiempo y el espacio todavía ondulaban alrededor de la nave y las estrellas se dispersaban como diamantes rotos. Chengce se secó el sudor de la frente y fijó sus ojos en la proyección de la pista en el HUD. Frente a él estaba la marca de salida de la quinta etapa, el área de niebla multigalaxia, una niebla gris compuesta de polvo cuántico y restos de satélites abandonados. El campo de visión se redujo a unos pocos cientos de metros. Los viajes a alta velocidad dependían enteramente de la intuición y los instrumentos. La sombra de Zean se acercaba débilmente por detrás. La red cuántica se hizo añicos hace un momento y perdió parte de su ventaja, pero el motor del tipo rugió como un fantasma y nunca lo soltaría fácilmente. «Li Yan, la zona de niebla ha entrado. Gira el escaneo al máximo». Zean muerde con fuerza. «Siento que está tratando de jugar una mala pasada». Chengce le dijo al comunicador, tocando el joystick con los dedos para ajustar el reductor de inercia del Thunder para que el casco pudiera deslizarse como un pez en la niebla. «¿Entendido, amigo? El polvo cuántico en la niebla interferirá con el radar. He cambiado al modo de detección de frecuencia del motor, como la carrera de niebla en el H-Star, solo confía en la sensación». La voz de Li Yan llegó desde el otro extremo de la estación de mantenimiento, con un toque de emoción. «Estaba monitoreando el flujo de datos, el satélite base está marcado en el mapa. 10 grados fuera de la pista, pero no te preocupes, primero atraviesa el área de niebla. He implantado el código de puerta trasera de Yuechan y puedo escanear el plano del virus en cualquier momento». Chengce asintió y su mente brilló. En el pasado, solo confiaba en la velocidad para correr,
pero ahora ha aprendido a calcular el camino y la sensación de crecimiento es como el empuje de un motor mejorado, que es constante. La niebla envolvió el casco como algodón y el punto rojo en el panel de instrumentos brilló, mostrando el grupo de restos que había delante. Instintivamente lo esquivó y el Thunder patinó hacia un lado para evitar un trozo de metal flotante. La velocidad se mantuvo en 1,03 velocidades de la luz y la ventaja se amplió a 40 segundos. El canal público explotó de repente y la risa de Thean fue tan dura como un hierro raspado. «Chico, ¿eres bienvenido en la zona de niebla? El barco casero es un objetivo aquí. Veamos cómo puedo hacerte perder el rumbo». Tan pronto como terminó de hablar, la señal de Shadow llegó como una marea y una ola de pulsos de guerra electrónica lo atravesó. El HUD del Thunder se desdibujó instantáneamente y aparecieron objetivos falsos como fuegos fatuos. Una docena de caminos falsos se superpusieron a la pista real, haciendo que el campo de visión fuera aún más caótico. Chengce frunció el ceño. «Maldita sea, ¿interferencia electrónica?» Li Yan lo activó y el radar fue completamente inútil. El casco de la nave tembló levemente, el polvo cuántico fue agitado por el pulso y los restos fantasmas aparecieron débilmente en la niebla, acercándose como si hubieran cobrado vida. Se detuvo intuitivamente, evitando una nube de ilusiones, pero los latidos de su corazón se aceleraron. Esta zona de niebla ya era una prueba de habilidad, y ahora se parecía más a un ciego tocando un elefante. «Que no cunda el pánico, estoy aquí». Li Yan gritó, el sonido del teclado era como gotas de lluvia. «Inyecta el código antielectrónico y la actualización de tu firewall se activará, modo de resonancia del motor, filtrando señales falsas. Empuja una I5, el polvo en la niebla amplificará tu inducción de frecuencia, como una batalla de niebla callejera, usa tu sangre para luchar». Llegaron flujos de datos, los escudos del trueno se desplegaron capa por capa y la red de luz azul interceptó los pulsos como una red de pesca. Los objetivos falsos se desvanecieron gradualmente y la pista real reapareció. Chengce exhaló un suspiro de alivio y apretó con más fuerza el poste. «Li Yan, ¿eres tan increíble? Se siente como si la niebla se hubiera vuelto más fina y puedo ver la curva que tengo por delante». Aceleró y se deslizó, la cola de llamas del barco barrió el polvo, guiado por la intuición como un conductor experimentado, y esquivó una serie de restos, mientras la velocidad aumentaba en lugar de disminuir. «La maldición de Thean vino del canal, ¿qué? ¿Tu ingeniero arruinó mis buenas acciones otra vez?» «Chico, espera el torpedo electrónico, la niebla explotará para asegurar que no puedas encontrar a Bei». En ese momento, apareció la ventana de comunicación virtual privada y surgió una imagen holográfica. El rostro de Yuechan era tan claro como el de una persona real. Llevaba una bata de investigación cuántica, con una pared de datos parpadeante de fondo, y sus ojos estaban cansados pero decididos. «Chengce, Li Yan, conectaré la línea yo mismo. La señal en el área de niebla es débil, pero mi proyección virtual puede penetrar. Escuchen, no soy solo un enlace, tengo contacto con esa antigua civilización alienígena». Su voz era como un faro en la niebla, guiando la atención de Chengce. En la imagen, tocó su dedo y apareció una runa cuántica. «Hace 10 años, mi estación de investigación interceptó su señal profética. No era un virus, sino una advertencia. El despertar de la civilización liberaría el mordisco de red, pero dejaron un contracódigo. Robé parte de los datos del grupo para guiar a corredores como tú más cerca de la fuente, el satélite base donde se esconde la clave del dispositivo del despertar». Los ojos de Chengce se iluminaron y preguntó mientras esquivaba los restos en la niebla. «Yuechan, ¿cómo contactaste con ellos? ¿Cuál es el riesgo?» «Estamos siendo perseguidos por Thean y la guerra electrónica no puede resistirlo por mucho tiempo». La imagen de Yuechan tembló levemente y la interferencia del área de niebla hizo que la proyección parpadeara. «Mi familia es un pionero cuántico, heredó un viejo comunicador y puede escuchar los susurros de la civilización. Predijeron que el evento es la clave y el grupo quiere distorsionarlo. Despierta la civilización para tu propio uso, controla la red cuántica de la galaxia, el comercio se interrumpe, las alianzas se paralizan y los viajes interestelares se convierten en una prisión. Ajustaré tus coordenadas, me desviaré 5 grados, y vaya directamente al borde de la base». «Li Yan, sincronice mi código de contador con su módulo de decodificación», respondió rápidamente Li Yan. «Recibido». Actualización del módulo. «Chengce, intente descifrar, ingrese la frecuencia 1 y 7, las runas desbloquearán parte del código». Los dedos de Chengce volaban, un lado del joystick se usaba para esquivar y el otro lado activaba el módulo. El barco se balanceaba en la niebla, pero él estabilizó su respiración y recordó las instrucciones de Li Yan en su mente. Las runas eran como piezas de un rompecabezas, frecuencias de motor resonantes. La pantalla se ilumina, se desbloquea un código y los datos fluyen. ¿Entendido? Yuechan, este es el registro de comunicación de Wowa, no solo es el topo, sino también el segundo al mando del grupo.
El registro muestra que planean inyectar el virus en el punto de encuentro, despertar la civilización y usar el despertador para reescribir el protocolo cuántico para que todas las comunicaciones en la galaxia los escuchen. WOA controla el punto final ruinas, Zean es responsable de despejando obstáculos, como nosotros. Su voz pasó de la conmoción a la determinación, y su corazón se hundió brevemente, desde un joven apasionado por perseguir la velocidad, hasta ahora tiene que liderar esta batalla y asumir el destino de la galaxia. Al igual que sus padres que custodiaban la línea de carga, debe usar la estrategia en lugar de la fuerza bruta. Sí, todas las pruebas están ahí. Yuechan asintió y se transmitió una imagen encriptada en el vídeo. El plan de WOA es doble, el evento atrae energía y la base almacena virus. Quieren controlar la civilización que despierta y construir una red dictatorial, la Vía Láctea se convierte en su tablero de ajedrez. Chen-Ce, estás creciendo, de jugador a líder. Ahora, coordinanos, habla con fuerza, fortalece su escudo, te transmitiré el plano antivirus, tú eres responsable. Apártate del camino y acércate a la fuente. Pero no pierdas el liderato en la pista. Chen-Ce respiró hondo, entendido. Liyan, el escudo resiste la guerra electrónica, presiono la sobrecarga, Yuechan, descargaré tu plano, después de probar WOA, atacaremos la base. ¿Zean quiere jugar? Luchemos contra el enemigo. Liyan se rió, triángulo de hierro. Fortalece el escudo, inyecta el plano, Chen-Ce, Bubei se acerca, acelera. El torpedo electrónico de Zean finalmente acertó. 3 pulsos invisibles explotaron en la niebla y la onda de energía llegó como un dragón de niebla. El escudo del Thunder brilló y el código de contramedidas de Liyan lo interceptó a tiempo. Los escombros barrieron el casco pero solo se produjeron chispas. ¡Ja! ¿Explotó? Gritó Chen-Ce, su intuición lo guió a detenerse, sacudirse las consecuencias y alcanzar el límite de velocidad. Yuechan añadió antes de que la imagen se desvaneciera, ten cuidado en el clímax, el grupo tiene una emboscada. La fuente está cerca, espera. Al final del área de niebla, el campo de visión se abrió gradualmente, los restos eran escasos y el claro cielo estrellado se alzaba frente a la pista, pero la sombra de Zean lo seguía como una sombra, el rugido del motor se acercaba, las secuelas de la guerra electrónica todavía zumbaban y la crisis se enredaba como la niebla. Chen-Ce apretó los dientes. Solo quedaban 20 segundos de ventaja. El punto rojo del satélite base parpadeó en el HUD. Gritó, Liyan, Yuechan, prepárense para desviarse, la persecución acaba de comenzar a calentarse. El barco giró y aceleró explosivamente para abrir la distancia, pero escuchó el rugido bajo de Zean desde atrás, vaya, no puedes escapar. La sombra del clímax en el punto medio se acercaba silenciosamente. El Thunder emergió del final de la zona de niebla, su casco todavía llevaba el resplandor del polvo cuántico. El cielo estrellado se abrió de repente y la tormenta de energía de la sexta etapa que se avecinaba se agitaba como un furioso gigante azul. El núcleo de la tormenta es la turbulencia del campo magnético en el borde de la galaxia, que distorsiona la luz y traga las señales. Los corredores deben atravesar este mar de plasma para mantener la velocidad de la luz sin ser destrozados. Chen-Ce miró el HUD. Solo quedaban 15 segundos de ventaja. La sombra de Zean se acercaba como una sombra negra, y el rugido bajo del motor presagiaba la siguiente ola de ataques. Liyan, la tormenta ha entrado. Las lecturas del campo de energía están saltando como locas. ¿Podrán los escudos del trueno resistirlo? Gritó, apretó los dedos sobre la palanca de control y la nave se sacudió. El borde de la tormenta se arqueó como un látigo y el panel de instrumentos emitió una advertencia. Tienes que llevarlo, pero no vayas demasiado lejos. La voz de Liyan surgió del comunicador, con el zumbido de la estación de mantenimiento de fondo. Estaba mirando la pantalla de datos, las tormentas amplificarán la interferencia cuántica y la frecuencia de su motor debe estar fijada en 0,98 para mayor estabilidad. ¿Recuerde el truco en la zona de niebla, filtrado de resonancia? He preparado el plano de Yuechan. El código antivirus se puede inyectar en cualquier momento. Amigo, Audio-Técnica está en línea, no dejes que ese bastardo de Zean tenga éxito. Chen-Ce asintió, levantó la comisura de la boca y pensó brevemente en su mente, en el pasado, solo podía confiar en la velocidad frente a la tormenta, pero ahora sabe cómo usar la fuerza. Este crecimiento es como la corriente en la tormenta, estimulando nuevas chispas. El casco se deslizó hacia el anillo exterior de la tormenta, el plasma azul cayó como gotas de lluvia, el escudo zumbó y la velocidad se mantuvo en 1,02 velocidades de la luz. Pasó a través de un vórtice de campo magnético y su navegación intuitiva hizo que el Thunder girara como un bailarín. De repente, la alarma del sistema sonó con fuerza, el HUD se volvió completamente negro, la potencia del motor se desplomó en un 30% y el núcleo cuántico se sobrecalentó y encendió una luz roja. ¡Maldita sea! Se derrumbó.
El pulso electromagnético de la tormenta golpeó el núcleo. Li Yan, el sistema está atascado. Chengce maldijo, el barco tembló violentamente y la turbulencia en la tormenta fue como una mano gigante tirando. Pudo levantarlo, pero el reductor de inercia falló y el Thunder comenzó a girar y cayó en las profundidades de la tormenta. En el campo de visión, surgieron ondas de plasma y la burla de Zean llegó desde el canal público. Vaya, ¿la tormenta se come el barco? Tus cosas caseras no aguantan, mírame adelantar. La señal de la sombra se acercó y las llamas de la cola dibujaron marcas rojas en la tormenta. Espera, estoy depurando de forma remota. Li Yan gritó, su voz rápida pero firme, cambia al modo manual, sus habilidades de operación cuántica entran en juego, resonancia de frecuencia de entrada, bloqueo de 0,95. Durante la transmisión del plano, el código antivirus reiniciará el núcleo, como reparar una motocicleta de calle, tire hacia atrás de manera constante. Chengce respiró hondo y sus dedos volaron sobre el panel auxiliar. En medio del rugido de la tormenta, recordó las enseñanzas de runas de Yuechan, el motor de resonancia y el campo de plasma, y el flujo de datos fluyó como una corriente eléctrica. El casco de la nave tembló, el núcleo se reinició, el escudo resucitó y la red de luz azul interceptó el arco. Está hecho. Li Yan, ayúdame desde el otro extremo, se siente como si estuviéramos peleando por separado como viejos socios. Aceleró y se alejó, guiñando, la velocidad aumentó y la ventaja aumentó ligeramente a 10 segundos. Li Yan se rió, ¿es cierto? Nos hemos apoyado mutuamente desde el comienzo de Edge-Star Racing. Esta crisis ha demostrado que no solo somos corredores, sino hermanos, un triángulo de hierro en la tormenta. Nadie puede romperlo. Chengce sintió calor en su corazón. Este vínculo era tan sólido como un escudo, lo que lo convirtió de un lobo solitario a un líder de equipo. En ese momento, el ataque de Zean estalló como una tormenta y un torpedo cuántico salió disparado de la sombra y golpeó la cola del trueno. El torpedo era invisible en el plasma y tenía una trayectoria débil. Chengce mostró su instinto y se deslizó hacia un lado para evitarlo. Sin embargo, las consecuencias se extendieron por el casco y el HUD capturó un símbolo parpadeante, un anillo cuántico retorcido, el emblema secreto del grupo. Zean, ¿tu torpedo está expuesto? El logo del grupo brilló y se reveló el lacayo de Wowa. Chengce gritó al canal público, mientras cambiaba a la línea privada, Li Yan, grábalo, Yuechan, analiza este logotipo y confirma el papel de Wowa. La sombra se acercó. La voz de Zean se llenó de ira, cállate, niño. Esta es la regla de la competencia. Tus delirios no pueden cambiar mis adelantamientos. Pero su ataque fue más feroz, se dispararon 3 pulsos seguidos, chispas eléctricas explotaron en la tormenta, el escudo del Thunderbolt brilló y el código antielectrónico de Li Yan lo interceptó a tiempo. La proyección virtual de Yuechan se recuperó nuevamente y la interferencia de la tormenta hizo que la imagen temblara. Sus ojos eran agudos. Chengce, recibí el registro. Ese anillo cuántico es el símbolo central del grupo, la firma de Wowa, él no solo es el segundo al mando, sino también el cerebro del plan del virus. El análisis muestra que manipuló el campo de energía de la pista, inyectó la subrutina, Netite, a través de la tormenta y reescribió el protocolo galáctico después de revivir la civilización. El torpedo de Zean llevaba el vector del virus, exponiendo su vinculación. Su voz era como una brújula en la tormenta, firme. Guía, has crecido, desde la intuición de la pista hasta el conocimiento de señales aplicadas. Ahora, la confrontación ha mejorado, desvíate del borde de la pista y colócate en el satélite base para investigar. Transmito el camino invisible para evitar la vigilancia, pero ten cuidado al seguirlo. Chengce asintió, entendido. Palabras fuertes, mantengo el escudo, presiono el modo sigiloso, esta vez uso el conocimiento de las señales para contraatacar, no imprudentemente. Ajustó la órbita, el Thunder se desvió silenciosamente 5 grados y se deslizó hasta el borde de la pista al amparo de la tormenta. El punto rojo del satélite base estaba ampliado en el HUD, como un cáncer oculto. Al comienzo de la inmersión, el campo magnético al borde de la tormenta era como un laberinto. Chengce operó manualmente el sistema cuántico e inyectó el código antidetección de Yuechan. El halo del casco de la nave se desvaneció y se mezcló con el fondo de plasma. Li Yan, el satélite se acerca, el escaneo está activado. Susurró, el barco se acercó, apareció un puerto de atraque oculto y el Thunderbolt lo tocó y lo bloqueó automáticamente. Un destello ocurrió en su mente, en el pasado, solo perseguía el campeonato, pero ahora tenía que colarse en el campamento enemigo. Este cambio fue como un bautismo de tormenta, haciéndolo más alerta. Saltando por la escotilla, se puso la máscara cuántica, flotó hasta la carcasa del satélite, sostuvo el decodificador y lo conectó a la interfaz. Yuechan, el plano está vigente y se está descifrando.
El flujo de datos llegó a raudales y la pantalla mostró el plano del virus, la firma de WoA parpadeaba, y los detalles del plan eran como una inundación, inyección en el punto de encuentro, activación del resucitador y Galaxy Network convirtiéndose en una jaula. De repente, sonó la alarma y comenzó una persecución a pequeña escala. Dos grupos de drones surgieron de los rincones oscuros del satélite y redes láser se precipitaron hacia ellos como seda de araña. «Maldita sea, lo encontré». Chen se esquivó, giró en el aire y utilizó el conocimiento de las señales, activó el decodificador portátil, resonó con la frecuencia del dron e inyectó un código antivirus. El dron se congeló y el láser se desvió. Aprovechó la oportunidad para contraatacar y rompió la interfaz de una nave con un golpe, y la otra explotó en chispas. Li Yan, apoya la potencia de fuego. ¿Utilizo runas para interferir con sus bloqueos cuánticos? Li Yan respondió rápidamente, inyección. Tu crecimiento es tan feroz, desde esquivar en la pista hasta combatir la decodificación, como una galaxia nova. La persecución se resolvió, Chen robó el chip de datos, flotó de regreso al Thunder, abrió el casco y aceleró. Con los datos en la mano, la evidencia de WoA está completa, la fuente del virus y el plan de recuperación están incluidos. En el camino de regreso a la pista, el canal público explotó. La voz de WoA era clara pero lúgubre. Atención a todos los corredores, hay ondas de energía normales en la zona de la tormenta, sospechosas de interferencia externa. Permanezcan en la pista y no se desvíen, por seguridad, se ha reforzado la seguridad en la línea de meta. Sus palabras eran como una capa de niebla, tratando de desviar su atención. Siguió la risa de Zean. ¿Escuchaste eso, niño? WoA te advirtió, no seas demasiado inteligente. Chen se burló. WoA, tu truco está expuesto. Tenemos pruebas y tu sueño sobre el virus se hace añicos. Pero no lo reveló y conservó sus fuerzas. El Thunder volvió a la pista, la velocidad se disparó y la ventaja se recuperó a 20 segundos. En este momento, Zean lanzó un ataque a gran escala. Una sombra surgió de las profundidades de la tormenta y 5 redes cuánticas se extendieron como una jaula, bloqueando la curva que se avecinaba. Los pulsos de virus surgieron como una marea, el plasma de la tormenta amplificó su poder y el escudo del Thunderbolt tembló. Chico, ¿ya has tenido suficiente robo de datos? Ahora, guerra total. Zean rugió, la nave se acercó y el láser se fijó. Chen apretó los dientes. Li Yan, Yue-chan, en el triángulo de hierro. Sostenga el escudo. Contraatacaré con nuevos datos, el momento de revelar el secreto está cerca. El barco giró y durante la persecución a alta velocidad, la crisis se intensificó como una tormenta y la red de conspiración en la segunda mitad del viaje se tensó silenciosamente. El trueno giraba violentamente en el plasma azul de la tormenta y la red cuántica se precipitaba hacia él como un alambre de púas invisible. La sombra del casco de Zean se magnificó en el HUD y la llama de la cola dibujó una línea roja retorcida. Chico, nos vemos en línea. La risa de Zean estalló en el canal público. El pulso del virus entró en el sistema como una serpiente venenosa, la frecuencia del motor saltó salvajemente y el escudo mostró una advertencia de borde rojo. Chen apretó los dientes y cambió al modo manual a la velocidad del rayo. Li Yan, ¿inyecta código antivirus? Yue-chan, optimización de ruta, usaré el campo eléctrico de tormenta para recuperar esta red. El barco se hundió y él, intuitivamente, se levantó. El Thunder se deslizó más allá del borde de la red cuántica y la onda de plasma golpeó el casco, produciendo un sonido bajo y amortiguado, como el chirrido de los neumáticos en las carreras callejeras. Se está inyectando el código, estabilice la frecuencia. La voz de Li Yan surgió del comunicador, con el zumbido de los flujos de datos de fondo. Zean, este bastardo, usa las ondas de interferencia cuántica del grupo para paralizar el bloqueo de la velocidad de la luz. Mi versión mejorada del firewall está en línea. Es como poner una tapa de hierro en el motor, bloqueando el 80 los pulsos. Hombre, esquiva la esquina y no pierdas la ventaja. La proyección de Yue-chan se estabilizó en el panel y la interferencia de la tormenta la hizo. La imagen tembló ligeramente, pero sus ojos eran tan agudos como láseres. Chen, usa el camino invisible que transmití, 3 grados a la izquierda. Hay un espacio en el campo magnético en el núcleo de la tormenta, que puede reflejar su red. Recuerda, tu crecimiento no se trata de apresurarte, sino de usar el conocimiento de las señales para convertir la defensa en ofensiva. Chen asintió y su corazón brilló. En el pasado, solo podía negociar las esquinas con fuerza, pero ahora calcula como un jugador de ajedrez. Este cambio le hizo sentir el poder proveniente del equipo. La nave giró y el trueno atravesó la brecha en el campo magnético. La red cuántica se reflejó y golpeó el flanco de la sombra. Zean maldijo, maldita sea. Su barco tembló violentamente y su velocidad disminuyó durante 5 segundos. Otros corredores del canal público empezaron a hablar de ello.
¿Qué tipo de operación es esta? ¿Un ataque de rebote en la tormenta? Chengce no tuvo tiempo de responder y aceleró fuera del área de la tormenta. Las luces al final de la sexta etapa destellaron al frente y el cielo estrellado pasó del caos azul al brazo brillante de la Vía Láctea. El HUD mostró 15 segundos por delante. Zean se mantuvo firme, pero el pulso del virus se había debilitado. Li Yan se rió, hermoso. El Triángulo de Hierro ganó el primer lugar, ahora vamos directamente a la séptima etapa, el campo estelar central, el camino furioso después de la tormenta de energía, la velocidad está en su punto máximo. La entrada a la séptima etapa es como la boca de una bestia gigante. La jungla de estrellas en el campo estelar central se extiende en el campo de visión. Innumerables canales de velocidad de la luz están entrelazados en una red. La pista se curva y se desplaza entre los bordes de los agujeros negros y los restos de supernova. Este es el pináculo de la competencia Galaxy. Los corredores tienen que esquivar los pozos de gravedad con precisión a 0,99 la velocidad de la luz, y el riesgo de sobrecarga del motor se acerca a la criticidad. El Thunder se deslizó hacia la pista, la luz de las estrellas llenó el casco, Chengce apretó el acelerador a fondo, Li Yan, el motor está bloqueado en una I-5, el escudo está completamente abierto. ¿Zean lo alcanzará y se preparará para el enfrentamiento cuántico? La sombra de Zean emergió desde atrás y el barco se acercaba como una flecha negra. Su voz en el canal público era burlona, vaya, el truco de la tormenta se acabó. En esta etapa, usaré ondas de interferencia para bloquear tu camino, ¿el campeonato es mío? El duelo estalló al instante. Zean lanzó ondas de interferencia cuántica, que se extendieron como una niebla invisible. El canal de velocidad de la luz en la pista comenzó a distorsionarse, los datos del HUD saltaron y la frecuencia del motor se tensó como una sierra. Otros corredores redujeron la velocidad para evitarlo, pero Chengce no retrocedió. ¿Yue-chan analiza la forma de onda? ¿Li Yan depura la frecuencia inversa? Yue-chan respondió rápidamente, la interferencia es una versión mejorada del grupo, con una subrutina de virus incorporada, con la intención de paralizar toda la red del escenario. Mi nave espacial oculta está en su lugar, coordine la transmisión, tiene una cierta cantidad de subrelé que puede amplificar su contraataque. Li Yan gritó, ¿entendido? El repetidor está conectado, el modo de resonancia del motor está activado, como la modificación de la motocicleta en su ciudad natal, el equipo de overclocking está lleno. Chengce sintió que el casco de la nave se calentaba, el núcleo cuántico del trueno zumbó y la onda de interferencia se invirtió y rebotó en la dirección de Zean. ¿Tú, cómo pudiste? La voz de Zean mostró miedo por primera vez. La nave sombra se sacudió y la onda de interferencia se devoró a sí misma, provocando que su velocidad cayera bruscamente. Chengce se burló, Zean, el truco de tu grupo, nuestro triángulo de hierro está roto. Esto no es una competencia, es el campo de batalla de la galaxia. En el canal público, intervino la voz de Wowa, tranquila en la superficie pero mezclada con nerviosismo. Atención corredores, hay una interferencia anormal en el campo estelar central, sospechosa de ruido cuántico externo. La pista se mantendrá y el control de seguridad en la línea de meta se aplicará estrictamente, en aras de la justicia. Sus palabras eran como agujas ocultas, y Chengce sabía muy bien que se trataba de un intento de manipular la línea de meta y bloquear la carga de sus pruebas. En ese momento, la voz emocionada de Li Yan sonó, Chengce, gran avance. Usando los datos robados del satélite, descubrí la profecía completa de la misteriosa señal cuántica, no un fragmento, sino la versión completa. En el panel, se desplazaba un texto parecido a una runa, la antigua civilización alienígena ha despertado y liberará una ola devoradora de redes, destruyendo toda la red de velocidad de la luz, cortando el contacto en la galaxia y haciendo retroceder a la civilización durante miles de años. Li Yan jadeó, esta profecía apunta directamente al plan de Wowa. Utiliza la competencia para inyectar el virus y despertar la civilización como arma. Hombre, no podemos simplemente competir, tenemos que salvar la galaxia. El corazón de Chengce explotó como una estrella, desde un niño de sangre caliente que persigue el campeonato hasta un héroe que lidera un contraataque. Este crecimiento es como la velocidad superligera en la pista, ampliando instantáneamente la distancia. Li Yan, páselo a Yue-chan, nuestra alianza está oficialmente formada. Yue-chan, únete a nosotros, ¿tu nave espacial oculta te servirá como respaldo? La proyección de Yue-chan se volvió clara y su voz se llenó de una rara calidez, estoy aquí. La nave espacial oculta, Phantom, se ha fijado en ti y el soporte de retransmisión cuántica está en línea. Los tres unieron fuerzas para luchar contra los espías del grupo. Detecté 3 barcos espía acechando en el borde de la pista, llevando bombas de virus con la intención de volarlos. Dirige la nave. Chengce asintió con voz firme, está bien, tomaré la iniciativa para descifrar el código. Primero esquiva a Zean y luego mata al espía.
Li Yan, optimiza el motor, Yue-chan, bloquea el camino. En ese momento, dejó de ser un competidor y la confianza del equipo quedó envuelta como un escudo, permitiéndole liderar libremente. El trueno aceleró a través del borde del agujero negro, la onda de interferencia de Zean fue neutralizada por el repetidor y Sombra se vio obligada a reducir la velocidad, deslizándose al tercer lugar. Apareció el barco espía, 3 sombras negras surgieron de los rincones oscuros de la pista, la red láser se precipitó como seda de araña y la trayectoria de la bomba viral brilló en el HUD. ¿Objetivo encontrado?, gritó Chen-Ce, y el barco se deslizó hacia un lado para evitar una bomba. Las chispas cuánticas de la explosión brotaron detrás y la pista tembló. Li Yan inyectó el código antidetección, estoy bloqueando su frecuencia, apoyo de fuego de naves espaciales fantasma. La voz de Yue-chan estaba sincronizada, el código de la bomba está siendo descifrado, usa las runas de profecía para revertirlo, inyecta mi código, se autodestruirán. Chen-Ce operó manualmente el panel cuántico, ingresando las runas como agua corriente, desviando la trayectoria de la bomba y dirigiéndose directamente hacia la propia nave espía. Una nave espía explota en una bola de fuego y las otras 2 intentan defenderse, pero la nave fantasma emerge sigilosamente, los pulsos cuánticos la atraviesan y la red láser se desintegra. Bien hecho. Li Yan se rió, el triángulo de hierro +1, Yue-chan, eres un maestro oculto, se siente como una liga callejera peleando en grupos, monopolizando el grupo y otros trucos sucios. Yue-chan se rió entre dientes, la fuerza de un equipo es mayor que la de un lobo solitario. Chen-Ce, tu liderazgo me muestra esperanza. Esperanza, desde la intuición en la pista hasta descifrar la profecía, este punto de inflexión es el punto de inflexión para Jim. Zean rugió desde atrás, ¿unen fuerzas? Wowa no lo dejará pasar. Pero su ataque fue impotente, Chen-Ce abrió la distancia y la ventaja se amplió a 30 segundos en la mitad de la etapa. La conspiración de Wowa salió a la luz en este momento, y su voz en el canal público se volvió sombría. Competidores, el campo de energía de las ruinas de la línea de meta se ha ajustado y se ha activado el escaneo de virus, cualquier señal anormal se considerará trampa. Se trata de una amenaza desnuda, destinada a manipular en la línea de meta, borrar sus pruebas y activar el resucitador. Chen-Ce susurró a la línea privada, la cola de Wowa está expuesta. Contraatacamos con datos proféticos, Li Yan. Carga la copia de seguridad en un satélite neutral, Yue-chan, bloquea su puerta trasera cuántica. Los 3 colaboraron como engranajes, la depuración de Li Yan permitió cifrar y enviar los datos, y el código de Yue-chan bloqueó el canal de control de Wowa. La llama de un héroe surgió en el corazón de Chen-Ce, ya no luchó solo, lideró la alianza y se convirtió en el guardián de la galaxia. En la segunda mitad de la etapa, la competición de velocidad alcanzó su punto máximo. El trueno se elevó en el canal de velocidad de la luz, el resplandor de la estrella se extendió en una larga línea y la obstrucción de Zean se convirtió en una persecución impotente. El barco espía quedó completamente destruido y la advertencia pública de Wowa despertó las sospechas de otros corredores. Organizador, ¿este ajuste es demasiado extraño? Chen-Ce no luchó abiertamente, conservando sus fuerzas, el casco del barco se deslizó en la curva final y las luces parpadearon al final de la séptima etapa. El HUD muestra, primer lugar, 25 segundos por delante, Zean segundo, pero la crisis aún no ha terminado. En el momento en que se abrió la puerta de salto de la terminal, estalló una persecución a gran escala. Más de 10 buques de guerra grupales emergieron del lado oscuro del campo estelar central, y el fuego de artillería cuántica cayó como lluvia, apuntando a las naves espaciales Thunder y Phantom. Vaya, arruinaste el plan. El rugido de Zean se mezcló con los disparos y la orden de Wowa quedó oculta detrás de él. Chen-Ce levantó el joystick, triángulo de hierro, formación defensiva. Esta persecución es el comienzo de la crisis posterior, tenemos que romper el cerco e ir directamente a la línea de meta. La nave se sacudió, los disparos rozaron el escudo y la red de catástrofe de la galaxia se abrió por completo. Los escudos del trueno brillaron en rojo en el fuego cuántico, balanceándose como un letrero de neón callejero mojado por la lluvia. Chen-Ce agitó el joystick, lo que provocó que la nave volcara y golpeara un rayo láser. Las consecuencias de la explosión distorsionaron el cielo estrellado en el espejo retrovisor y lo convirtieron en un remolino. Li Yan, ¿fortalece el escudo? Yue-chan, la nave espacial fantasma cubre el ala izquierda. ¿Estos acorazados grupales no son corredores, son asesinos? Su voz resonó en el comunicador, con una calma sin precedentes y un destello en su corazón. En el pasado, entraba en pánico y aceleraba para escapar, pero ahora organiza la formación como un veterano. Esta es la habilidad perfeccionada por el equipo. Se está reforzando el escudo y se le inyectan cristales de energía, como agregar piel a prueba de balas a un automóvil clásico. La respuesta de Li Yan se mezcló con el zumbido del flujo de datos proveniente de la base trasera. Hay 10 acorazados, equipados con cañones de bloqueo cuántico, especialmente diseñados para paralizar el motor de velocidad de la luz.
Mis escaneos muestran que su debilidad está en el relé de comunicación, amigo, supera esta ola, vamos directamente a la octava etapa, hay rastros de la fuente de la señal en la nebulosa olvidada. La proyección de Yuechan brilló en el panel, un fantasma. La nave espacial ha salido del sigilo y el rayo de pulso ha barrido a un perseguidor. Shence, he descifrado la frecuencia de algunos acorazados. Están bajo el mando directo de Guohua, escuche, su plan es más loco de lo que pensábamos. No solo está manipulando la competencia, está usando la red cuántica de la competencia como catalizador para despertar la civilización antigua. La onda profetizada, devoradora de redes, es su arma. Después de ser inyectado con el virus, puede causar que el sistema de velocidad de la luz de toda la galaxia colapse y que la civilización regrese a la edad de piedra. Sus palabras explotaron en el comunicador como una bomba, los ojos de Shence se entrecerraron. Guohua. Ese viejo zorro parece ser justo, pero ¿está haciendo este truco sucio a sus espaldas? Yuechan, ¿dónde está la evidencia? Tenemos que dejar que Zean lo escuche. El casco del barco se sacudió y pasó otro disparo de cañón. El Thunder aprovechó la situación para saltar, arrojó los 3 buques de guerra y corrió hacia la puerta de salto en el borde del campo estelar central. El espacio está distorsionado como ondas de agua y los objetos frente a ti están estirados en largas líneas. Cuando el campo de visión se estabiliza, la nebulosa olvidada de la octava etapa ya se acerca. Esta nebulosa es como una cicatriz antigua, llena de niebla gris, con fragmentos planetarios rotos flotando en ella. La pista serpentea a través del cementerio espacial olvidado y la interferencia de la señal hace que los datos del HUD sean intermitentes. Los otros corredores se alejaron, pero la sombra del grupo los siguió como un fantasma. La evidencia está en mi base de datos oculta, continuó Yuechan, su voz rápida pero firme. Guohua es el segundo al mando del grupo. Utiliza el campo de energía arruinado al final de la carrera para inyectar runas proféticas para despertar con fuerza a la civilización alienígena. Zean es solo un peón, pensando que el campeonato puede intercambiarse por poder, pero no sabe que será devorado por la ola de la red. He pirateado su canal privado y transmito la verdad ahora. Su proyección brilló y la señal se precipitó hacia el canal público como un virus. La voz de Guohua primero intentó suprimirlo. Atención corredores, la nebulosa olvidada tiene una interferencia natural, mantengan la pista, pero la revelación de Yuechan lo alcanzó. Zean, escuchen. El plan de Guohua es destruir la Vía Láctea. Utiliza su nave espacial como portador para propagar el virus y despertar la civilización. Tú no eres el campeón, ¿eres la víctima? La nave sombra de Zean surgió de la nebulosa y la niebla, trayendo consigo 5 flotas grupales. La red láser bloqueó la pista como un hilo de araña. Cállate. ¿Estás en el camino? Su rugido estaba lleno de ira, pero la cola temblaba levemente, como si lo hubieran apuñalado en un punto dolorido. Shence vio la brecha y el trueno aceleró hacia el núcleo de la nebulosa. Los escombros golpearon el casco como gotas de lluvia, produciendo un sonido metálico. Zean, detente. Yuechan tiene razón, tenemos la versión completa de la profecía, Guohua quiere cortar la conexión con la galaxia, y tú y yo estamos jodidos. Únete a nosotros, o serás carne de cañón. Durante la conversación, los dedos de Shence volaban, cambiaban paneles cuánticos y usaban la niebla magnética de la nebulosa para ocultar sus rastros. Esto no fue una temeridad, sino una influencia estratégica. Liyan se rió y agregó, sí, hermano Zean, no seas el perro del grupo. Mi sistema de armas está actualizado y en línea, el Thunder ahora tiene un cañón de pulso cuántico que, combinado con el código antivirus de Yuechan, puede contraatacar su bloqueo. Shence, bloquea el buque insignia líder. Es un mini jefe y está equipado con un módulo de estación de retransmisión. Rómpelo y señala la amenaza. Es solo la mitad de débil. En el comunicador, el sonido de los golpes de Liyan era como un tambor de guerra, ha sido mejorado, como un auto de carreras callejero modificado, con engranajes de ametralladora agregados, potencia de fuego total. Shence sintió que el casco de la nave se calentaba y el panel de armas se iluminó con una luz verde, ¿entendido? Yuechan, la nave espacial fantasma ha regresado, a Liyan, soporte remoto de misiles. ¿Nuestro triángulo de hierro agregará uno para flanquearlos? Estalló un tumulto, en la niebla gris de la nebulosa olvidada, láseres y pulsos se entrelazaron en una red. La sombra de Zean fue la primera en saltar y el torpedo cuántico salió disparado como una flecha venenosa. Shence lo esquivó intuitivamente y el casco de la nave se deslizó entre los escombros, rebotando con la gravedad del planeta roto. Chico, ¿crees que la verdad puede influir en mí? La voz de Zean explotó desde el canal, pero la transmisión de Yuechan ya se había difundido y gritos caóticos vinieron desde el interior del buque insignia. Señor, el virus ha fracasado. La orden de Guohua. Zean maldijo, maldita sea, ¿qué está pasando?
Su ataque fue medio latido lento. Chengce aprovechó la oportunidad, empujó el motor a máxima velocidad y el Thunder se precipitó directamente hacia el flanco del buque insignia. Zean, despierta. Nosotros no somos el enemigo, Guowa lo es. Gritó Chengce, disparando pulsos cuánticos al mismo tiempo. Los disparos alcanzaron el escudo insignia como un rayo azul y las grietas se extendieron como telarañas. El misil de Li Yan lo siguió desde el otro lado y penetró con precisión en el punto débil. Golpeé. Hermano, tu control es como pasos de baile, velocidad y estrategia, invencible. La nave espacial fantasma de Yuechan apareció de la niebla, barriendo las dos flotas del grupo con pulsos, y los fragmentos explotaron para iluminar la nebulosa. Chengce, la estación repetidora insignia está expuesta, inyecta el código rúnico y se autodestruirá. Chengce asintió e ingresó manualmente las runas de profecía. El cañón de pulso se fusionó con el virus y dio marcha atrás, el motor insignia zumbó y sonó la alarma interna. La sombra de Zean intenta rescatarlo y su láser apunta al Thunder, pero Chengce se ha convertido en un guerrero integral y ya no depende únicamente de la velocidad. Cambió a la operación cuántica manual y utilizó el campo magnético de la nebulosa para reflejar la luz láser y devolverla a la sombra. Zean, detente. Mira la verdad, Guowa te usó para bloquear la pista solo para cubrir el dispositivo de despertar. La nave de Zean se balanceó y su voz vaciló por primera vez en el canal público. Tú, ¿dónde está la evidencia? Guowa dijo que esto es por el orden de la galaxia. Yuechan respondió rápidamente, te enviaré los datos, ¿una predicción completa? Te mintió y la ola de la red se lo tragará todo, incluido tu sueño de convertirte en campeón. Zean guardó silencio por un momento, el ataque se detuvo y la sombra se deslizó hacia un lado para evitar la explosión del buque insignia. Maldita sea, necesito tiempo. Este punto de inflexión fue como una curva en una pista. Chengce no se rindió. El Thunder corrió a toda velocidad y el cañón de pulso golpeó directamente la estación de relevo insignia. La explosión explotó como una supernova, los fragmentos cuánticos se esparcieron en todas direcciones, la interferencia de la señal se debilitó instantáneamente y los datos del HUD se estabilizaron. La flota del grupo estaba sumida en el caos, 3 barcos fueron arrastrados por fantasmas y el resto se retiró apresuradamente al borde de la nebulosa. ¿La estación repetidora está destruida? Li Yan gritó con entusiasmo, la amenaza de la señal se ha reducido en un 70% y el plan de despertar de Guowa le ha roto la mitad de las piernas. Hermano, en esta batalla, integraste velocidad, tecnología y estrategia, y te transformaste de un chico de sangre caliente a un guerrero Metroid, ¡qué guapo! La voz de Yuechan se llenó de risa, el equipo tiene un entendimiento tácito perfecto, Zean está conmocionado, puede recurrir a nosotros. Chengce, tu liderazgo hace brillar la esperanza. Chengce jadeó y soltó el joystick, y el Thunder salió de la nebulosa. Frente a él estaba la luz de salida de la octava etapa, y las ruinas de la línea de meta eran vagamente visibles. Pero la sombra de Zean permanece detrás, las naves remanentes del grupo acechan como sombras y la amenaza de Guowa surge como una corriente subterránea. Aún no ha terminado, susurró Chengce, nos espera la batalla final. El triángulo de hierro, acelera, el destino de la galaxia está en la última pelea. El casco zumbó, la pista por delante estaba brillante y el ritmo de la crisis se aceleró como un latido. El motor del Thunder zumbó como el latido de un corazón, surgiendo de la niebla gris de la nebulosa olvidada, y las luces de salida de la octava etapa destellaron como una bienvenida galáctica. Chengce miró el HUD y el flujo de datos mostró que se acercaba la novena etapa. Esta sección de la pista es la carta de triunfo de la competencia de la velocidad de la luz, llamada Whirlpool Gate, una serie de zonas de distorsión superligera. El espacio es como ser picado por una licuadora y la nave espacial caerá en la nada para siempre si no tiene cuidado. Los demás corredores se distanciaron delante. La nave sombra de Zean todavía estaba detrás, como una bestia herida, y las naves restantes del grupo la seguían débilmente. Li Yan, escanea la entrada a la novena etapa para confirmar la estabilidad del vórtice. Yuechan, ¿el canal de Zean todavía está conectado? Tenemos que tirar de él, de lo contrario las garras de Guowa lo aplastarán primero. La voz de Chengce era tan firme como una roca. Ya no era la pasión ciega antes del juego, sino agudizada por el cuerpo a cuerpo de la nebulosa. El escaneo está completo, amigo. La intensidad del campo magnético del vórtice es tan alta como el nivel 9. Es como los vendedores apiñados en un mercado nocturno de Taipei. ¿Hay peligro en el caos? Li Yan respondió desde la base trasera, escribiendo en el teclado con una sonrisa en su rostro. La frecuencia de su motor Thunder se ha ajustado al nivel óptimo. Puede exprimir un 20% más de empuje a través de la distorsión del vórtice. Implante el código de seguimiento en la nave de Zean. Dudó, pero las órdenes de Guowa todavía le explotan la cabeza.
La proyección de Yuechan apareció en el panel, y la nave espacial fantasma ya era invisible y avanzaba sigilosamente para despejar el camino. Su canal privado está abierto y envía más evidencia, las runas completas de la profecía, que muestran que la ola devoradora de redes de Wowa se tragará el campeonato primero. Shenze, convéncelo, déjale ver tu crecimiento, de niño a general, ahora es la clave. El barco tembló y el Thunder saltó a la 9ª etapa. El espacio se distorsionó instantáneamente, las estrellas circundantes se estiraron en largas líneas y el vórtice se tragó todo como un embudo gigante. Los dedos de Shenze volaron y manipularon, usando el campo magnético para rebotar y evitar una ola de grietas espaciales. Un breve monólogo brilló en su corazón. En el pasado, solo perseguía la velocidad y soñaba con el título del campeonato, ahora protege al equipo y el destino del Galaxy está sobre sus hombros. Este cambio es como una curva en la pista, que le obliga a afrontar su ambición y responsabilidad. El canal público explotó repentinamente y la voz de Wowa sonó como un trueno. Ya no era la hipocresía del comentario del evento, sino una traición manifiesta. Competidores, escuchen. La competencia de la velocidad de la luz ha terminado, ahora es el comienzo del nuevo orden de la galaxia. Activo el control cuántico y las ruinas al final serán inyectadas con ondas devoradoras de redes. ¿Las civilizaciones antiguas despertarán y los débiles se extinguirán? Su risa se distorsionó, acompañada por el grito del flujo de datos, la red cuántica de toda la pista brilló en rojo, el HUD de la nave espacial comenzó a perder el control y la frecuencia del motor se bloqueó a la fuerza. «Maldito Wowa, ¿te estoy traicionando abiertamente?» Shenze apretó los dientes. El escudo del trueno se balanceaba en el remolino. Tiró de los controles y se quitó el bloqueo láser de la nave remanente de un grupo. «Liyan, paraliza su red». Yuechan, la nave fantasma corta la señal de retransmisión. «No podemos permitir que la onda devoradora de la red se propague». El barco sombra de Zean surgió del borde del remolino y se dirigió directamente hacia el trueno. Los torpedos cuánticos llegaron como gotas de lluvia. Su voz rugió en el canal, pero estaba quebrada. «Vaya, ¿arruinaste mi oportunidad?» Wowa dijo que esto era por orden. «¿Sois traidores?» El casco del barco pasó por un torpedo y las consecuencias de la explosión intensificaron la distorsión del vórtice. Shenze sintió que el espacio estaba apretando al trueno como si fuera un ser vivo, pero no entró en pánico. Cambió a la operación cuántica manual y usó el campo magnético del vórtice para reflejar el ataque hacia la sombra. «Zean, detente». ¿Orden? La orden de Wowa es destruir la galaxia y dejar que la civilización alienígena nos trague a todos. Gritó Shenze, su voz atravesó el zumbido del remolino, tan realista como un viejo amigo tratando de persuadirlo. «Piensa en tu sueño de convertirte en un campeón. Has estado practicando naves espaciales desde que eras un niño y tus ambiciones son tan altas como el cielo. Pero ahora, como pistolero, Ned de Bourin Wave volará tu nave primero. Tú y yo somos hermanos de seguimiento, no perros del grupo. Únete a nosotros, personalmente te transmitiré la evidencia. ¿Y verás claramente los trucos del viejo zorro?» La nave sombra se balanceó, el ataque de Zean se retrasó medio latido y la red láser rozó el costado del Thunder, lanzando chispas. «Evidencia». Recibí la versión completa de la profecía que mencionaste. Wowa me mintió, diciendo que el campeonato se cambió por poder, pero el resultado fue la muerte. Su voz pasó de la ira a la profundidad, su ambición se agitó como un remolino y hubo un punto de inflexión en su vacilación. La respuesta de Liyan fue como una respuesta oportuna. «Hermano Zean, no se preocupe. Mi código antivirus ha estado en línea, paralizando el control cuántico de Wowa, como piratear los parlantes del club nocturno y cortarle el ritmo». El flujo de datos pasó a través del comunicador y Liyan fue inyectada en el firewall de forma remota. La luz roja de la red de vías comenzó a parpadear y varios motores de la flota del grupo perdieron el control, se estrellaron contra el borde del vórtice y se hicieron añicos. La nave espacial fantasma de Yuechan apareció sigilosamente y el haz de pulso barrió la estación repetidora. Bloqueé la puerta trasera de las ruinas de la terminal y la tasa de inyección de ondas devoradoras de redes se redujo al 30%. Shenze, Zean estaba conmocionado. «Usa tus palabras, deténlo y nuestro triángulo de hierro se convertirá en un equipo de 4 personas». Su voz era cálida y urgente, como el pegamento del equipo. El núcleo del vórtice estalló y las grietas espaciales se abrieron como la boca de una bestia gigante. Shenze empujó el motor a máxima velocidad y el Thunder se precipitó directamente hacia Zean. Los dos barcos se deslizaron uno al lado del otro y los disparos cuánticos se entrelazaron en una red. «Zean, escucha». Wowa activó el control porque tiene miedo de que nos acerquemos a las ruinas finales. Allí está el código final, que puedo descifrar, pero necesito tu cobertura contra incendios. Tienes buenas ambiciones y puedes ser usado en el lugar correcto, no como un peón, sino como un héroe para salvar la galaxia.
Chenze miró fijamente el panel y su corazón se apretó. Esta es su culminación, de soñadora guardián, convenciendo a sus oponentes como adelantando en una pista, confiando no solo en la velocidad, sino también en el corazón. Zean guardó silencio por un momento. La nave sombra de repente se dio la vuelta y fijó el láser en el buque insignia del grupo. Chico, ganas esta ronda. Wowa frustró mi ambición, pero tus palabras dieron en el blanco. ¿Follémoslo juntos con toda la potencia de fuego? Su risa fue áspera y aliviada, la nave aceleró y el torpedo cuántico golpeó directamente la nave de control de Wowa y la explosión iluminó el vórtice como fuegos artificiales. Genial, Zean. Ahora, flanquea las ruinas. Chenze respondió con entusiasmo, el Thunder aprovechó la oportunidad para cruzar la brecha y el equipo tuvo un entendimiento tácito. Liyan se rió, hermano, tu líder es increíble. El código antivirus se propagó, el 70 la red quedó paralizada. El resucitador de Wowa temblaba como un gánster callejero borracho. Yuechan agregó, le pasaré el plano de la runa final, Chenze, ingrese la contraseña evita la inyección. Zean, tu ayuda de IA ayuda a bloquear la ruta de escape. La 9ª etapa se acerca al final. El campo de energía de las ruinas es como un halo azul, el buque insignia de Wowa está en el centro y la ola de ataque a la red se está extendiendo como una nube de virus. Los dedos de Chenze volaban y las runas en el panel parpadeaban. Usó la resonancia del motor sobrecargado para inyectar el código inverso. Vamos, una última pelea, la profecía dice que el guardián puede revertir el destino. En el momento en que se descifró el código, el campo de energía se sacudió violentamente, la onda devoradora de la red colapsó y la señal del despertar de la civilización antigua se disipó como una cometa con una cuerda rota. La fuerza principal del grupo se derrumbó, los fragmentos de la explosión del buque insignia se dispersaron y los barcos restantes huyeron presas del pánico. La red de pistas volvió a tener luz verde y otros corredores redujeron la velocidad delante. El rugido de Wowa en el canal público fue intermitente, tú, arruinaste todo. Pero su control había fallado. La sombra de Zean se deslizó fuera del remolino al lado del trueno, vaya, estoy en igualdad de condiciones contigo en esta final, pero la Vía Láctea te debe una vida. Chenze jadeó y soltó los controles, mirando hacia la luz de meta, la carrera entró en el sprint final, sabiendo que aunque la crisis cósmica había sido suprimida, la sombra de Wowa todavía acechaba en la oscuridad. El triángulo de hierro +1, acelera, la victoria decisiva es inminente, nuestra batalla es interminable. El casco del barco zumbaba, el cielo estrellado se abría como un nuevo capítulo y el ritmo sonaba como un tambor. Las llamas de la cola del trueno eran como el rugido de la Vía Láctea, atravesando las secuelas de la 9ª etapa y corriendo hacia la 10ª etapa, la línea de meta, un lugar de matanza llamado Eternal Sprint. El espacio aquí es recto como una espada, pero está lleno de campos minados cuánticos. Los restos del buque insignia de Wowa todavía están rodando detrás y los escombros persiguen al corredor como una lluvia de meteoritos. En el HUD, la baliza de llegada era claramente visible, solo quedaban 5 puntos de luz y el campeonato estaba al alcance de la mano, pero las alarmas en el canal público sonaban como bombas, atención. La Alianza Galáctica está en emergencia, la pista está bloqueada, todos los corredores deben reducir la velocidad inmediatamente. La voz de Wowa perdió la risa maníaca de antes y la reemplazó con una orden fría. Detrás de él se escuchó el rugido de los motores de la flota, al menos 20 grupos de acorazados saltaron de los flancos y redes láser bloquearon la pista como seda de araña, con la intención de atraparlos a todos. Wowa, ¿tu viejo todavía no te rindes? ¿Bloqueas la pista? ¿Esto es una rebelión abierta? Chenze rugió, sus dedos apretaron con fuerza el joystick, el Thunder serpenteó y esquivó en el campo minado, una mina cuántica rozó el casco y el escudo brilló en rojo. Miró la nave paralela en la sombra, y la voz de Zean llegó desde el canal, con una voz áspera y decisiva, chico, no digas tonterías. La fuerza principal de su flota salió corriendo por la puerta trasera de las ruinas, y mi escaneo de IA detectó 30 misiles apuntando a ti. Yo bloqueo el ala izquierda, tú corres hacia el centro. El barco sombra giró bruscamente y los torpedos cuánticos cayeron como una lluvia torrencial, abriendo el costado de un crucero de grupo. La bola de fuego que explotó iluminó la pista y los escombros se dispersaron y obligaron a retroceder varios rayos láser. La respuesta de Liyan fue tan urgente como una explosión desde la base trasera, y el ritmo de escribir en el teclado era como herrería en un mercado nocturno. Hermano, he bloqueado la fuente de la señal cuántica de la flota. La torre de control de la terminal de Wowa todavía está funcionando. Aunque la onda de la red se ha derrumbado, la señal residual detonará el campo de energía de toda la pista, como la hora punta del MRT de Taipei. Es como una explosión, nos hará estallar. Inyectaré el bloqueo código, dame 30 segundos y paraliza su centro. El flujo de datos en el panel avanzaba frenéticamente y el virus de Liyan penetró en la red como un fantasma.
La luz roja en la pista comenzó a parpadear de manera inestable y los motores de varios buques de guerra del grupo fallaron, se estrellaron contra el campo minado y explotaron en un mar de fuego. La proyección de Yuechan tembló en el HUD, y la nave espacial fantasma cortó el ala derecha sigilosamente, y el rayo de pulso barrió una ola de misiles. Chence, la flota de Wowa tiene amplificadores de ruinas alienígenas. Mi neutralizador puede suprimirlo, pero requiere que sacrifique algunos secretos familiares. El núcleo de la runa de profecía no es un ataque, es un equilibrio. Estoy transmitiendo el último conjunto de frecuencias de inversión. El motor Thunderbolt debe sobrecargarse y resonar, de lo contrario la amenaza volverá en nuestra contra. Había una rara vacilación en su voz, como la de una vieja amiga que le confiesa sus preocupaciones. Su figura en la proyección estaba borrosa, con un tenue halo de antigüedades interestelares. El corazón de Chence se apretó y su monólogo interior fue como un rayo. En el pasado, solo le importaba la velocidad y el campeonato era el único. Ahora, el destino del equipo lo obligó a tomar una decisión: sacrificar el secreto de Yuechan a cambio de la paz de la galaxia. Este es el precio del crecimiento, como una curva en la pista, dar la vuelta es la salvación. Yuechan, pásalo. Vale la pena luchar por tu secreto. Nosotros, el Triángulo de Hierro, no, los cuatro, te debemos una vida. Gritó Chence, su voz tan firme como una roca, y aceleró el motor a toda velocidad. El zumbido del Thunder llegó a su límite y aceleró hasta el borde de la velocidad de la luz aprovechando la rectitud de la pista. Zean respondió con una risa, el barco sombra lo escoltó de cerca y la red láser reflejó el ataque de Wowa. Ja, muchacho, tu liderazgo es como cuando yo era joven. El buque insignia de Wowa está en el centro, torpedearé el camino, ve directamente a la torre de control, no dejes que esa vieja ría la última. Las dos naves se deslizaron una al lado de la otra, el fuego de los cañones cuánticos se entrelazó formando un escudo, obligando a retroceder una ola de restos del grupo. Otros corredores en la pista comenzaron a reducir la velocidad y a evadir, y el canal público se convirtió en un caos, con algunas personas gritando y otras pidiendo ayuda. El buque insignia de Wowa es como una bestia gigante trincherada frente a la línea de meta, su campo de energía es como un vórtice azul y la ola devoradora de redes restantes se ha convertido en niebla negra, tratando de reiniciar el despertar del extraterrestre. Su imagen se proyectó en todos los canales, su rostro estaba pálido y la ambición en sus ojos era como vidrios rotos. Chence, ¿crees que ganará rompiendo las runas? La red cuántica del grupo se ha conectado al núcleo de las ruinas, y el despertar es irreversible. Jugadores, únanse a mí o pueden ser aniquilados a una velocidad extrema. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, los códigos de bloqueo de Liyan llegaron como una avalancha de virus y las luces de la torre de control parpadearon. Su colapsó y la señal era intermitente. Liyan, genio de la ingeniería, el bloqueo fue exitoso. La tasa de inyección de la onda cibernética llegó a cero y la amenaza alienígena fue interrumpida, pero la flota todavía está allí y la locura de Wowa no tiene fin. Liyan jadeó y se rió, es tan emocionante, como piratear la caja fuerte de un banco. Amigo, ahora es mi turno de luchar, la potencia de fuego de Zean está llena, actualizaré tu escudo de forma remota. El tumulto estalló como una tormenta interestelar, y la flota de Wowa atacó en tres direcciones: la lluvia láser del crucero izquierdo, el bloqueo de misiles del buque insignia del medio y el enjambre de drones del ala derecha se abalanzó como una colmena. Chence lideró al equipo, su voz como un tambor de guerra en el canal: Zean, tú atacas el ala izquierda, yo cruzaré por el medio. Yuechan, el fantasma barre el dron del ala derecha. Liyan, monitorea el campo de energía, no dejes que la onda residual contraataque. El trueno corrió hacia adelante a máxima velocidad, el espacio se extendió en una larga línea, los dedos de Chence volaron para controlar, y se usó el motor de sobrecarga de frecuencia inversa de Yuechan, y la onda de resonancia rompió una pared de misiles como un diapasón. Sintió que el casco del barco temblaba como un ser vivo, y un destello ocurrió en su corazón: esta decisión no fue una pasión, sino un sacrificio, renunciar al atajo hacia el campeonato, cambiar la forma de supervivencia del equipo, convertir a un niño en un general, en este momento. La nave sombra de Zean se abalanzó hacia la izquierda como un lobo salvaje y disparó torpedos cuánticos, haciendo volar los dos cruceros. Los escombros eran como una celebración de fuegos artificiales. Chico, mírame. Wowa, tu ambición de segundo al mando ha arruinado la galaxia. Lo lamenté demasiado tarde, pero ahora compénsalo, tu flota, Miami. Su ataque fue feroz y su arrepentimiento se convirtió en potencia de fuego. La IA ayudó a esquivar como un fantasma, obligando al ala izquierda a colapsar. La nave fantasma de Yuechan se desplazó por el ala derecha, pulsando los drones. El secreto del sacrificio hizo que su neutralizador brillara con una luz dorada, suprimiendo la niebla negra. El secreto se ha transmitido, los antiguos artefactos de la familia han resonado con éxito. La amenaza alienígena ha sido neutralizada y el campo de energía de las ruinas es estable. Chence, cruza la línea de defensa, tu crecimiento me convence.
Su proyección se desvaneció y la nave fantasma se volvió invisible, dejando un camino de luz para el trueno. El buque insignia de Wowa quedó aislado e indefenso, y el campo de energía comenzó a colapsar. Su rugido resonó en el canal. ¿Imposible? ¿Bichos, destruyeron mi orden? Pero el colapso del grupo fue como una ficha de dominó, los barcos restantes huyeron en todas direcciones y la explosión de la torre de control iluminó el faro de la terminal. Chengce aprovechó la oportunidad y el Thunder cruzó la línea media de defensa a gran velocidad. La red láser pasó y el barco se sacudió como un borracho. Pero estabilizó el control e inyectó el código de reversión final. El campo de energía retrocedió como una marea y la niebla negra se disipó. Zean los siguió uno al lado del otro, y el refuerzo del escudo de Liyan los mantuvo a salvo. La voz de Yuechan resonó cálidamente: la crisis está a punto de resolverse, Boa está expuesto, la transmisión de Galaxia Yance se ha activado y su conspiración ha quedado completamente expuesta. Las luces en la línea de meta nos dieron en la cara, la pista se calmó, otros corredores nos siguieron por detrás y el canal público estalló en vítores. Chengce soltó los controles, jadeó y miró hacia adelante. Zean filmó el canal y se rió: vaya, ganamos esta carrera, pero tu decisión es la verdadera campeona. Liyan gritó emocionado: hermano, el motor se está enfriando, el equipo está bien. Yuechan, gracias por tu sacrificio. Yuechan se rió entre dientes: vale la pena, ahora crucemos la línea. El trueno aceleró, la victoria estaba a la vista, el cielo estrellado delante era como una nueva vida, el calor residual de la batalla todavía estaba allí, pero el contorno de la perfección ya estaba tomando forma. El motor del Thunder era como el rugido de un dragón salvaje, arrancando el último rastro de resistencia de la oruga, el casco del barco tembló y se precipitó a través del halo brillante del faro final. En el HUD, el cronómetro del campeonato estaba congelado al borde del récord Galaxy. La luz roja se volvió verde y el canal público estalló en vítores como fuegos artificiales en el mercado nocturno. Primero. Trueno casero, Chengce gana el campeonato. Concurso Galaxy League, la historia se reescribe. La flota de espectadores a ambos lados de la pista surgió como una nebulosa y los fuegos artificiales láser se convirtieron en una celebración galáctica. Los escombros todavía flotaban detrás, pero la neblina de la crisis se había disipado. Chengce soltó el joystick, con las palmas tan húmedas como el nerviosismo de una ronda preliminar. Miró por la ventana, donde las naves sombra de Zean se deslizaban una al lado de la otra, con las llamas de sus colas entrelazadas en un gesto de victoria. Chico, ¿felicidades? Este campeonato es tuyo. La voz de Zean salió del canal, áspera y mezclada con una rara ternura, como la de un anciano descargando su carga. Perdí, pero valió la pena. Los restos del buque insignia de Wowa todavía están rodando y su dispositivo cuántico ha quedado expuesto. Mia escaneó que el último núcleo está en la base del faro y la energía pulsa de forma inestable. Si no te importa, despejaré el camino y podrás acabar con esta locura con tus propias manos. Chengce asintió, con un destello en su mente. En el pasado, solo perseguía la velocidad y el campeonato era una gloria solitaria. Ahora, este momento de decisión lo ha convertido de un niño en un héroe. El Thunder giró y se acercó a la estructura gigante del faro terminal. La transmisión de la Alianza Galáctica había cambiado a un anuncio de emergencia. La imagen de Wowa se hizo añicos en electricidad estática y su rugido se convirtió en un eco. Tú arruinaste todo. Pero nadie le prestó atención. El torpedo cuántico de Zean fue disparado con precisión, abriendo el caparazón del faro y revelando un dispositivo cuántico oculto, un grupo de cristales azules, que pulsaban como un corazón alienígena, tratando de reiniciar los restos de la onda devoradora de red. Liyan, escanea y confirma. Ese es el catalizador final de las ruinas. Si lo sellas, puedes cortar permanentemente el despertar. Gritó Chengce, sus dedos volaron e inyectaron la frecuencia de inversión de Yuechan. El motor del Thunder zumbó al sobrecargarse y la onda de resonancia bloqueó el cristal como un diapasón. La respuesta de Liyan se precipitó desde la base trasera, tocando el teclado con un ritmo como el de los gons y los tambores del templo. Hermano, la frecuencia está sincronizada. Mi virus ha penetrado, dame 10 segundos y paraliza el flujo de energía, como comerse la última brocheta de calamar a la parrilla en el mercado nocturno de Taipei, limpio y ordenado. El flujo de datos rodó locamente, la luz azul del cristal comenzó a temblar y las grietas se extendieron como telarañas. La proyección de Yuechan reapareció, la nave espacial fantasma apareció desde lo invisible y el rayo de pulso ayudó al bloqueo. Chengce, este es un golpe clave. El núcleo de la profecía alienígena es el equilibrio, no la destrucción. Tu crecimiento me permite transmitir de forma segura el último código guardián de la familia. Su voz era tan cálida como el té viejo y la figura en la proyección era clara, con un leve halo de artefactos antiguos. Chengce empujó los controles a toda velocidad y el Thunder avanzó, su casco rozó el borde del faro e inyectó las yardas finales.
El cristal estalló en una luz dorada por un momento y luego se desintegró en una nube de partículas inofensiva. El campo de energía retrocedió como una marea y la red cuántica de la galaxia quedó instantáneamente clara. La confirmación de la alianza sonó en el canal público, la amenaza ha terminado. Las ruinas alienígenas están selladas permanentemente y la galaxia está a salvo. La nave sombra de Zean estaba estacionada cerca. Cambió al canal privado y dijo en voz baja, Chengce, tengo que decir que lo siento. Desde la primera vez que te adelanté en la pista hasta que ese viejo guagua me engañó para ingresar al grupo, pensé que la ambición era el rey, pero al final casi arruiné este cielo estrellado. Chico, de apasionado el novato se convirtió en un líder y me enseñó lo que es la verdadera velocidad, no perseguir campeonatos, sino perseguir responsabilidades. De ahora en adelante, me uniré a la reforma de Galaxia Yance y ayudar a restaurar la equidad de la competencia. ¿Qué te parece, hermano? Apareció su sombra, las cicatrices de su rostro se suavizaron bajo la luz y sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Chengce se rió y golpeó la consola, Zean, gracias. Tu potencia de fuego nos salvó la vida y ahora somos socios. La alianza te necesita a ti, un veterano, así que deja de ocultarlo. Cuando los dos barcos atracaron, la IA de Zean envió una señal de alegría, como una colisión de cerveza después de un juego. La voz emocionada de Liyan explotó desde el canal, «¡Guau, amigo! Campeón más héroe, los datos de Thunder están completamente respaldados, el número 1 en la lista de riqueza. Yuechan, tu código guardián es tan asombroso que lo analicé, esto no es un cuanto ordinario, es la tecnología genética de guardianes alienígenas. ¿Tú no podrías ser su descendiente?» La proyección de Yuechan se rió entre dientes y la nave espacial fantasma apareció lentamente. Su figura pasó de virtual a real, vestida con una antigua túnica galáctica y un colgante de cristal colgando de su cintura. Liyan, genio de la ingeniería, lo has adivinado bien. Soy descendiente de la civilización guardiana. Mi familia ha estado escondida en la red cuántica durante generaciones, monitoreando el despertar de las ruinas. La conspiración de Guowa me obligó a aparecer, pero tu equipo me da esperanza. Chengce, desde recibir la primera señal hasta sellar todo ahora, tu crecimiento no se trata de velocidad, sino de corazón, de soñar con hacerse famoso por proteger la galaxia, este es el verdadero significado de la profecía. Sus ojos eran gentiles, extendió la mano como un juramento y el halo en la proyección era como estrellas. El corazón de Chengce se sintió cálido y su monólogo interior fue tan breve como un destello de pensamiento, en el pasado, la velocidad era un escape, pero ahora es un puente para avanzar. La gloria y las riquezas estaban por llegar, pero las responsabilidades eran tan amplias como las estrellas y él estaba dispuesto a soportarlas. Yuechan, gracias por tu guía. Liyan, Zean, nosotros, los cuatro de hierro, nunca estaremos separados del camino hacia el universo. La celebración de la Alianza Galáctica está esperando, vamos a tomar una copa, no vino sintético, sino vino real de la vieja Tierra. La celebración posterior a la carrera estalló en la plaza gigante del planeta de llegada. La bandera de la Alianza Galáctica ondeó como estrellas fugaces, decenas de miles de corredores y espectadores se reunieron y los fuegos artificiales láser iluminaron el cielo nocturno. Chengce estaba en el podio, con un modelo del Thunderbolt casero brillando en el centro, y el trofeo del campeonato era tan brillante como un cristal cuántico. El grupo de Guowa ha sido arrestado y la conspiración ha quedado al descubierto. La liga anunció la reforma de la competición. Zean subió al escenario y pronunció un discurso con voz sonora, los campeones del pasado son ambiciones, el futuro es justicia. Yo, Zean, me uno a este cambio y contribuyo al futuro de la galaxia. El piloto ligero abre el camino. El público aplaudió como un trueno. Liyan y Yuechan le guiñaron un ojo a un lado, y Liyan susurró, hermano, tu halo heroico me cegó. Yuechan, el descendiente del guardián, suena como una novela de artes marciales, jaja. Yuechan sonrió y tocó el hombro de Chengce, celebre, pero recuerde, el crecimiento es más que la victoria. Tu historia inspirará a la próxima generación. Chengce asintió y miró el cielo estrellado. La Vía Láctea era tan pacífica como una nueva vida, y las luces de la galaxia colonial estaban conectadas. La riqueza inundó su cuenta, suficiente para reconstruir el trueno 10 veces, pero sabía que este no era el final. El joven apasionado se ha transformado en un héroe. La velocidad ya no es una obsesión, sino un vínculo que conecta a todos. En la plaza, la música corría a la velocidad de la luz. Mientras todos vitoreaban, levantó su vaso, por la Vía Láctea y nuestro futuro. Bajo la noche, el calor restante de la celebración es como un cálido viento estrellado, y la Vía Láctea vuelve a la paz sin la sombra de la crisis. El sueño de Chengce se hizo realidad y la gloria del campeonato llegó con la responsabilidad. Se dio vuelta y abrazó a sus compañeros, y su risa resonó entre las estrellas. Todo fue tan completo como el capítulo final previsto.